Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 281. Debería haberme ido. Cristal dijo mientras bajaba la cabeza y comenzaba a llorar. Aunque no sabía cómo sobrevivieron a la catástrofe en este momento, sabía que era su culpa. Sus esperanzas de una vida pacífica se hicieron añicos una vez más. Dio miró a Cristal mientras seguía conduciendo hacia el restaurante. ¿Ha sucedido esto antes? ¿Una escena de muerte desde el principio? Preguntó Dio con curiosidad. Cristal miró a Dio y negó con la cabeza. Dio suspiró. Comenzó a preguntarse si era por su propia mala suerte. Y entonces, teorizó que su mala suerte amplificó la mala suerte de Cristal. Pero ninguna de las barras de acero dirigidas a Cristal molestaba realmente a Dio. ¿Tuvo Cristal realmente tanta suerte? Esta fue la primera vez que Dio se encontró con este tipo de poder, ni siquiera leyó este tipo de poder en Marvel Comics también. Ahora, ¿sentiste algo antes de que ocurriera el accidente? ¿Tu cuerpo sintió algún cambio? ¿O te imaginaste que sucedieran cosas así? Dio preguntó a Cristal con curiosidad. Todavía tenía que encontrar alguna evidencia antes de poder concluir algo. Pero Little Cristal negó con la cabeza una vez más. Ella no sintió nada de lo que Dio ha descrito. Pero mientras trataba de recordar de nuevo, parecía confundida. Sentí que el accidente era algo familiar, pero no sé dónde lo había visto antes. Cristal dijo mientras seguía tratando de recordar. Entonces, ¿ya lo has visto antes? ¿Alguna vez has tenido el mismo tipo de accidente que antes? Preguntó Dio con curiosidad. No, no creo haber experimentado el mismo accidente como este. Pero sé que cada vez que ocurrió el accidente, me siento familiar con cada uno. Dijo Cristal mientras la confusión era clara en su rostro. ¿Cada vez? Eso es raro. Dio dijo que ahora tenía una llave para desbloquear los misterios. Dio sabía lo que era un déjà vu. Significaba que Cristal había visto la escena antes, ya fuera real o en su mente. ¿Podría ser una proyección de la mente subconsciente de Cristal? Dio no podía decirlo con certeza, pero parecía que ahora estaba cerca del hecho. Pero, si el poder de Cristal era como una proyección mental, entonces significaba que no tenía nada que ver con la suerte, sino con una realidad distorsionadora. Esto era más poderoso y peligroso que una mera manipulación de probabilidades. Al final, Dio aún no estaba seguro de si encontró un tesoro o algo más peligroso. Pero, al ver a Cristal así de triste, Dio tuvo que dejar de lado este pensamiento por ahora. Dio finalmente estacionó su auto en el estacionamiento del restaurante e inmediatamente invitó a Cristal a entrar. Entremos. ¿Qué haces todavía en el coche? Dijo Dio mientras llamaba a Cristal. Cristal estaba un poco sorprendida de que Dio todavía quisiera estar cerca de ella. Pero su mente ya le decía que dejara de Dio en paz, ya que no quería que otra persona amable fuera víctima de su poder. Pero la siguiente palabra de Dio no le dejó otra opción. Oye, date prisa. Al menos puedes terminar el trabajo que me debes de la noche anterior. Dio dijo casualmente. Cristal luego, de mala gana, siguió a Dio dentro del restaurante. Está bien. Tengo que irme inmediatamente después de terminar mi trabajo. Cristal se dijo a sí misma mientras se sentía incómoda. Pero, cuando salió del edificio, se quedó asombrada de inmediato. Esta fue la primera vez que entró en un edificio tan maravilloso y único. Bienvenido de vuelta, maestro. Dijo la voz ahí mientras Dio entraba al restaurante. La voz sacó a Cristal de su mente con éxito. No tengas miedo. Era solo una IA doméstica. Su nombre era Cepeli. Dijo Dio para tranquilizar a Cristal. Cepeli, esta es Cristal, y ella sería la camarera y la limpiadora de este restaurante en el futuro, dijo Dio a la IA. Escaneo completo, identidad registrada. Dije en tono robótico. Oh, sí, ¿cuántos años tienes? Dio preguntó a Cristal con curiosidad. Tengo 20 años. Dijo Cristal tímidamente. Dio miró a Cristal y arqueó las cejas interrogativamente. No había forma de que un niño como este haya llegado a los 20. ¿Cuántos años tienes de nuevo? Preguntó Dio con curiosidad. 18. Dijo Cristal nerviosa porque sabía que la habían pillado mintiendo. Ahora, te daré una última oportunidad. Dio dijo juguetonamente. Cumplo 16 en un mes más. Juro que es la verdad esta vez. Cristal dijo mientras miraba hacia abajo con nerviosismo. Me parece bien.
Dio dijo mientras caminaba inmediatamente hacia la cocina. Sabía que algunas personas le preguntarían sobre su edad, pero se dio cuenta de que la gente sabía que Asian era una madura tardía, así que la gente no preguntaría tanto. Ahora, aquí están los artículos de limpieza para el restaurante. Está todo ahí, así que siéntete libre de usarlo como quieras. Mientras tanto, saldré un rato a comprar los ingredientes necesarios para que el restaurante abra más tarde. No seas holgazán. Comprobaría el resultado inmediatamente después de llegar aquí de nuevo. Dio dijo mientras sacaba las herramientas que Cristal debería usar más tarde. Cristal asintió con la cabeza y comenzó a limpiar de inmediato. Dio mismo salió inmediatamente del restaurante para ir al mercado cercano a comprar los ingredientes que necesitaba. Sin embargo, se preguntó si obligó a un niño a trabajar para él o no. Después de un tiempo, Dio inmediatamente llamó a alguien. «Hey. Sí, soy yo. Necesito que me hagas un favor», dijo Dio a su teléfono. En el restaurante, Cristal limpió diligentemente el restaurante. Como huérfana, tuvo que aprender cosas como esta para parecer útil a las personas que la adoptarían más tarde. Aprendió mucho del orfanato del que era, pero inmediatamente se entristeció al recordar que todos en el orfanato estaban muertos. Justo cuando su pensamiento se volvió deprimente, la tenue niebla negra brilló en sus ojos. Capítulo 282. Cristal estaba teniendo un buen día en el restaurante Dios. Ella sabía que tenía que limpiar el restaurante, pero la comida que Dio le preparó fue celestial. Pero se asustó tan pronto como vio el precio en el menú de Dio. El más barato costaba 20.000 mientras que la comida dietética hecha a pedido costaba 200.000. Al mismo tiempo, Cristal estaba confundida. ¿Cómo podría alguien pagar para comer una comida tan cara? ¿No era esto también algún tipo de malversación de fondos? Sabía que la comida de Dio estaba deliciosa porque ella misma la probó, pero no pagaría tanto dinero. Sintió miedo de tener que pagar por esta cantidad también, así que lloró sola en silencio. «Oye, ¿por qué estás llorando?», Dio dijo cuando notó que Cristal lloraba mientras comía. «No tengo dinero para pagar tu comida», Cristal dijo mientras sollozaba. «No te preocupes por eso. Tengo una propuesta para ti, puedes pagarme con un 50% de descuento, o puedes trabajar para mí. Eso sí, con un sueldo y alojamiento para ti», Dio dijo casualmente. «¿Estás seguro de que puedo quedarme aquí? Puedo afectar su negocio solo con mi presencia aquí», dijo Cristal con lágrimas en los ojos. «No te preocupes por eso. Simplemente me ocuparía de eso cuando llegue el momento», Dio dijo casualmente. Estaba intrigado y curioso sobre el poder de Cristal, pero todo tomó tiempo. Tan pronto como Cristal escuchó la palabra de Dio, inmediatamente corrió hacia el lavavajillas para lavar los utensilios que Dio solía cocinar antes. No podía darse el lujo de holgazanear porque sabía que Dio era una persona seria, y además debía demostrar su valía. Después de que Cristal se fue, la voz de Cepeli se escuchó cerca de Dio. «Señor. Stark ha equipado el lugar con el lavavajillas automático de última generación. ¿Por qué dejó que la niña lo hiciera manualmente, maestro?», Cepeli preguntó confundido. «La máquina seguramente funciona de manera más eficiente que un humano, pero la existencia humana necesita valor. Eso es lo que tengo que enseñarle a la pequeña Cristal», Dio dijo casualmente mientras sonreía para sí mismo. Por la noche, Cristal se durmió de inmediato en una habitación que ya estaba preparada para ella. Estaba exhausta de limpiar el restaurante todo el día. Al mismo tiempo, Dio no podía dormir, por lo que salió de su habitación y caminó hacia la habitación de Cristal para confirmar su suposición del poder de Cristal. Como Cristal dijo que sentiría cada incidente como un déjà vu, Dio sabía que eso significaba que el poder de Cristal debía trabajar con su mente mientras imaginaba cosas. Dio observó a Cristal todo el día, y nunca vio a Cristal soñando despierta, así que concluyó que el poder de Cristal debe haber ocurrido en sus sueños. Los sueños y las ensoñaciones tenían el mismo pretexto donde la mente empezaba a imaginar cosas fuera de lo común, y por eso también la mayoría de las personas no podía recordar exactamente sus sueños. Por lo tanto, Dio sintió la necesidad de ver a Cristal mientras dormía. Dio sabía que esto era exagerado, pero aún tenía que verlo por sí mismo. Incluso si Cristal resultó normal, no hay daño en solo verificar. Cuando Dio llegó a la puerta de Cristal, inmediatamente confirmó que Cristal estaba profundamente dormida. Inmediatamente entró en la habitación de Cristal en silencio para no despertar a Cristal. Sin embargo, después de bastante tiempo observando a Cristal dormir, Dio se sintió como un asqueroso.
No vio que sucediera nada extraño, por lo que se preguntó si solo estaba pensando demasiado en este incidente. Dio trató de cubrir sus ojos con Light Magnetismo Overdrive para ver cualquier cosa que no pudiera ser vista por el ojo humano normal. Sin embargo, después de que pasó una hora, Dio estaba decepcionado porque todavía no veía nada fuera de lo común. Dio suspiró decepcionado e inmediatamente salió de la habitación de cristal en silencio. A pesar de que era solo una especulación, Dio todavía esperaba encontrar algo. Poco después de que Dio saliera de la habitación de cristal, la niebla negra volvió a aparecer inmediatamente del cuerpo de cristal. Extrañamente, la niebla negra no cubría el cuerpo de cristal como solía hacerlo. Miró hacia la dirección en la que Dio se había parado con disgusto. Rápido después, inmediatamente regresó al cuerpo de cristal como si nada hubiera pasado. Esta fue una rara ocasión para Cristal, ya que no tenía pesadillas y podía dormir profundamente sin preocupaciones. Cuando Cristal se despertó por la mañana, estaba alegre y Dio estaba un poco sorprendido por este cambio. Él no sabía que Cristal estaba teniendo problemas para dormir debido a sus pesadillas, así que Dio simplemente se encogió de hombros. Dio inmediatamente llevó a Cristal de regreso al restaurante ya que sus trabajos seguían siendo los mismos que ayer. Capítulo 283. Esta es toda la información que pediste, pero no sabía que te gustaba algo prohibido como esto, dijo Natasha en broma sobre su ropa sexy. Dio la ignoró e inmediatamente leyó el informe que le dio. Obviamente has leído estos datos. ¿Tuviste alguna idea sobre este asunto? Dio le preguntó a Natasha con severidad. Envié a algunos agentes a investigar y, lamentablemente, todo fue un accidente. No hay pruebas que digan que el accidente de la niña no fue una coincidencia. Natasha dijo mientras golpeaba con los dedos sobre la mesa. Entonces, ¿pensaste que era solo una coincidencia que todas las barras de acero del camión cayeron sobre mí mientras la chica estaba cerca, pero nunca en ningún tipo de peligro? Dio le preguntó a Natasha, molesto. Dio sabía que estaba cometiendo un error al pedirle a Shield que investigara este asunto por él. Dio nunca pensó que era miembro de Shield, pero después de la batalla de Nueva York, la relación de Dio con Shield ha mejorado. Ahora, a Dio realmente no le importaba usar su poder en público, pero aún así ocultó su identidad y sabía que Shield se encargaría de cualquier problema relacionado con su identidad. ¿Qué te hace estar tan seguro de que hay algo mal con esta chica? Natasha preguntó con curiosidad. Estoy seguro de que hay algo con esta chica, pero todavía no sé qué. Pero, si mis sospechas son ciertas, el poder de la chica sería peligroso. Dio dijo mientras seguía preguntándose cómo confirmar el poder de Cristal. Si crees eso, deberías haberla entregado a Shield para más pruebas. También era nuestra responsabilidad descubrir tal amenaza y controlarla. Natasha dijo casualmente. Eso no es posible en este momento. Si la llevas a Shield, el resultado sería que la mataras por accidente o que Shield fuera aniquilado de la faz de la Tierra. Dio dijo solemnemente. No le estaba diciendo ninguna tontería a Natasha, y ella podía sentirlo. Dio pensó que el poder de Cristal estaba en algún lugar alrededor de Reality Warping en los medios de sus sueños. Ponerla bajo arresto domiciliario sin nada que hacer aceleraría el poder de Cristal, ya que se vio obligada a no hacer nada. Para ser honesto, Dio estaba dividido en tantas opciones que también debe considerar. El pensamiento que seguía viniendo era si Cristal era realmente una distorsionadora de la realidad, ¿cómo podría Dio ayudarla a controlar ese tipo de poder? El distorsionador de la realidad era la habilidad más poderosa que cualquiera en el mundo del cómic tenía. Si realmente tenía el poder de la mala suerte, entonces ¿qué es ella? ¿La Pandora que está custodiando su caja, no es una maldición? Natasha dijo mientras también estaba absorta en sus propios pensamientos. Ella creía en el juicio de Dio, y por eso, estaba un poco preocupada de ver que Dio se sentía inquieto por la posible habilidad de una niña. Además, la suerte era intangible. No había medios posibles para valorar exactamente la suerte de alguien. Realmente no lo sé todavía, pero tengo una idea sobre cómo llevarlo a cabo en un entorno controlado, espero. Dio dijo mientras todavía se preguntaba acerca de su propia idea. La tasa de mala suerte ya estaba en el nivel fatal, si no fuera por mí, cualquiera en mi lugar habría sido ensartado por innumerables barras de acero. Dio dijo molesto. Natasha asintió al darse cuenta de que el accidente de Dio estaba en la lista principal de su manera más fea de morir. Natasha sabía que la determinación de Dio eventualmente conduciría a algo. Pero esperaba que el incidente como Loki no fuera la situación a la que condujo la determinación de Dio. Bueno, si ya tienes un plan, me temo que tengo que irme ahora.
Pero si necesitas ayuda, estoy a solo una llamada de distancia. Natasha dijo mientras le guiñaba un ojo a Dio, haciendo un gesto de sexo. No me importaría desactivar la viuda negra en mí aunque sea solo por una noche. Gracias, pero tengo mi propia cita más tarde. Pero creo que el Dr. Banner tendrá tiempo de sobra contigo. Pero la cosa es que realmente le gustas, así que no le rompas el corazón. Dijo Dio en un tono burlón. Él sabía que a Natasha no le gustaría que sus palabras fueran lanzadas hacia atrás para burlarse de ella. Este fue el rechazo de Dio. No estaba interesado en hacer nada con Natasha porque sabía que eso traería problemas más tarde. Yo no hago una bruja. Dijo Dio con severidad. ¿Cuándo tuviste la mala boca de Tony? ¿Te convertiste en su mascota ahora? Hablando de mascotas, tu caracol casi se cocina ayer. Natasha dijo mientras sonreía burlonamente. Bueno, si está muerto, me gustaría tener una compensación digna por su muerte. Dio dijo casualmente con una sonrisa en su rostro. Bueno, es hora de que me vaya ahora. Pero ya sabes, prefiero tratar con el alienígena que con esta amenaza desconocida. Natasha dijo con cuidado. Luego, Natasha volvió a guardar su arma en la funda y comenzó a salir del restaurante de Dio. Capítulo 284. Después de que Dio terminó su reunión con Natasha, rápidamente llamó a Will para reunirse con él. Desde que Jessica le presentó a su sexy amiga, Will cambió. Ya no era el Will desesperado que Dio había conocido antes. De hecho, mientras trabajaba, Will seguía mirando su teléfono, chateando o llamando a su novia. Cerca de la batalla de Nueva York anterior, Dio le dio a Will un boleto de vacaciones a Hawái. Dio no sabía en ese momento que Will también traería a su novia. Después de que la invasión alienígena fue repelida con éxito, Dio inmediatamente llamó a Will para ver cómo estaba, y estaba pasando el mejor momento de su vida con su novia. Después de regresar de sus vacaciones, Will y su novia estaban aún más atrapados el uno con el otro. Will llamó a Dio una vez que aterrizó en Nueva York, y una vez que Dio dijo que el restaurante estaba destruido, Will estaba triste, pero como ahora tenía a su chica, rápidamente lo dejó pasar y llenó su día con su novia. Si no hubiera sido por Jessica, Dio nunca más sabría sobre la condición de Will. Dio finalmente llegó al complejo de apartamentos de Will. Will ha mejorado su apartamento desde que recibió mucho dinero de Dio. Cuando Dio entró al apartamento de Will, Will le dio la bienvenida de inmediato y comenzó a contarle su historia mientras estaba en Hawái. Pero Will inmediatamente dejó de hablar tan pronto como su novia entró en la sala de estar. Inmediatamente le presentó a Dio para aclarar la incomodidad. Hola, soy Dio. El mejor amigo de Will. Dijo Dio con su encantadora sonrisa. Soy una. Jessica ya me ha hablado de ti, pero claramente eres mucho más encantador de lo que me ha contado. Una dijo mientras se reía maravillosamente. Dio podía ver por qué Will cambió, esta chica negra era hermosa además de caliente, como el verano. No había duda de que Will, que solía andar con prostitutas, se enamoraría perdidamente a esta hermosa mujer. Pero Dio se compadeció de ella por tener a Will como novio. Hermano, ven a sentarte. ¿Qué querías beber? ¿Cerveza? ¿Whisky? Dijo Will mientras invitaba a Dio a unirse a él en la isla. No, estoy conduciendo. Solo dame agua con gas. Dio dijo casualmente. Lo siento, pero solo tenemos vino con el nivel de alcohol más bajo en esta casa, dijo Will en tono de disculpa. Dio suspiró y tomó una botella de cerveza que ya estaba en la isla. Luego, Will le entregó otra botella de cerveza a una, y él también la detuvo y comenzó una sesión de besos, lo que hizo que Dio se sintiera un poco incómodo. Al ver que estos dos no se detendrían, tosió intencionalmente para separar a los dos amantes. Lo siento, olvidé que estabas aquí. Will dijo honestamente. Dio estaba un poco molesto y le lanzó el pájaro a Will como su respuesta amistosa. Ahora, hablemos de negocios. Mi nuevo restaurante ha sido renovado y la ubicación está justo en el antiguo edificio Stark. ¿Te gustaría ir allí y mirar? Dio dijo casualmente. Vaya, ¿ya está terminado? Es tan rápido. No pusiste todo tu dinero en eso, ¿verdad? Will preguntó preocupado. Está bien. Lo recuperaré eventualmente, dijo Dio con una sonrisa a Will. Dio sabía que Will era el único que inmediatamente se daría cuenta de su estúpida decisión. También tengo buenas noticias que contarles. Will dijo emocionado. ¿Qué? ¿Vas a ser padre pronto? Preguntó Dio inocentemente. No. Quiero decir, eventualmente tendré un hijo, pero no se trata de eso. He participado en MC Hip Hop Contest.
Decidí seguir la sugerencia de Una y comenzar a perseguir mi sueño como rapero. Una también prometió ser mi manager. Mientras gane este concurso, firmar y lanzar un álbum sería fácil. Will dijo emocionado. Dios se sorprendió con la noticia de Will. Nunca esperó que Will dejara su puesto como la mano derecha de Dio en el restaurante y se arriesgó para perseguir su sueño de esta manera. ¿Lo has pensado? Sabía que tienes talento para el rap, pero las personas que podrían pasar la audición para ese concurso estarían en el mismo barco que tú. Pero, si tienes confianza en ello, te apoyaré en eso. Dijo Dio mientras sonreía genuinamente. Lo sé, estoy seguro de esto. En el hip hop, lo más importante es tener confianza después de todo. Will dijo con confianza. Está bien. Veré el programa cuando empiece. Si finalmente llegas a la final, no olvides hacérmelo saber. Dio dijo con una gran sonrisa en su rostro. El lugar de Will en su restaurante no era tan importante. Ya tenía el AI para ayudarlo a recibir llamadas, y el lugar estaba casi completamente automatizado gracias a Stark, y ahora incluso tenía un pequeño cristal para las cosas que deben hacerse manualmente. El concurso se grabaría en Los Ángeles y mañana me iría a Los Ángeles. Originalmente, quiero decírtelo como una sorpresa más tarde, pero no importa ahora. ¿Cómo te sientes al respecto? Tendrás una gran estrella como tu hermano más tarde. Will dijo en broma. No, no vale la pena presumir de una gran estrella tonta como hermano. Dijo Dio, burlándose de Will. Capítulo 285. Dio sabía que Will no sería su mesero por el resto de su vida y por eso apoyó la decisión de Will de perseguir su sueño. Además, Crystal no tendría ningún problema en limpiar el desorden que dejaría su invitado, ya que no tendría que socializar con nadie. La cuestión era que Dio primero tenía que averiguar sobre su poder correctamente para tener un entorno controlado para ella. Entonces, Dio decidió posponer la reapertura de su restaurante por una semana y envió invitaciones a sus antiguos clientes para informarles la fecha de la reapertura. Mientras tanto, Dio estaba entrenando a Crystal sobre lo que tenía que hacer cuando el cliente se fuera. Dio observó a Crystal como un halcón, ya que debe descubrir el poder de Crystal pronto. Pero no importa lo mucho que observó cada movimiento de Crystal, no pudo encontrar ninguna anormalidad. Además Dio no ha experimentado ningún accidente extraño últimamente. El primer accidente fue el único accidente que tuvo hasta ahora. Aunque puede ser arriesgado abrir el restaurante mientras todavía no pudo encontrar ninguna solución al poder de Crystal, el restaurante aún tiene que abrirse. A Dio no le gustaba deber dinero a la gente, y en este momento, todavía tenía que devolverle a Tony la tarifa de decoración del restaurante. Pasó el tiempo y el día de la reapertura finalmente llegó. Aunque solo algunos de sus antiguos clientes pudieron hacer una reserva para hoy, muchos de sus antiguos clientes enviaron un regalo de agradecimiento por su reapertura. Sin mencionar que Tony atrajo con éxito tantos ojos cuando usó el traje de Iron Man para hacer una aparición en el día de reapertura del restaurante Fantasy de Dio. Dio obviamente se sobresaltó porque no quería llamar la atención de los medios hacia él. Ni siquiera me invitaste para tu día de reapertura. ¡Qué grosero! ¿Tienes miedo de que te robe el protagonismo? Dijo Tony desde el interior de su traje de Iron Man a Dio. Creación exclusiva de Dano Novels. Dio estaba molesto más allá de lo creíble ya que Tony atrajo a tantos de sus fanáticos a la puerta de Dio. ¿No crees que esto es un poco excesivo? Dio dijo molesto. Oh vamos. Este es nuestro momento de bromance. Tony dijo en broma. Bromancea tu trasero. Tu existencia me vuelve alérgico. Dio dijo molesto. Bueno, en ese caso, tenemos que aumentar tu tolerancia, no te preocupes, vendré al restaurante todos los días. Tony dijo en broma. Dios molestó más, pero no pudo hacer nada al respecto. En este momento, había tanta gente mirándolos, y los medios también estaban aquí. Si demostraba que podía patearle el trasero a Iron Man ahora, la gente comenzaría a investigar su identidad. De repente, Tony llevó a Dio a una sesión de fotos y comenzó a saludar a sus fans. Sonrisas. No seas tan rígido. Tony susurró mientras Dio estaba parado allí, sin hacer nada. Cállate tú. Dio dijo, aguantando su ira. Vamos, no olvides que todavía me debes $10 millones en honorarios de decoración. Tony dijo en broma. Cállate, Stark. O te obligaré a cerrar la puta boca. Dijo Dio con frialdad. Tony sonrió, pero en realidad sintió la sensación escalofriante justo ahora. Se dio cuenta de que tenía que parar ahora, o Dio explotaría sobre él. Afortunadamente, Tony ya estaba satisfecho con burlarse de Dio por hoy.
Tony luego caminó hacia las personas que venían por él y comenzó a charlar aquí y allá, dejando solo a Dio. Las personas que vinieron con Stark originalmente eran personas adineradas, pero después de ver el precio en el menú de Dio y sus extrañas reglas, la gente se asustó y declinó su intención de cenar allí. Sin embargo, a Dio realmente no le importaba, ya que no lo afectaría tanto. La mayoría de los clientes potenciales restantes que vinieron con Tony también se mostraron escépticos acerca de la validez de Dio's Fantasy Restaurants. Si no fuera por Tony y algunos otros grandes nombres que avalaron la autenticidad de Dio, también podrían haberse ido con el primer grupo. A Dio no le importaba en absoluto. Mantuvo su rutina misteriosa y no se preocupó de explicar demasiado sobre su plato a la gente. Pero Dio seguramente intercambió algunas tarjetas de presentación para los invitados interesados. Después de todo, la mejor explicación del plato de Dio podría conocerse tan pronto como lo probaran ellos mismos. Muy pronto, la gente comenzó a irse, ya que no podrían cenar sin reserva y, por lo tanto, no tendrían nada más que hacer en el restaurante de Dio. Justo a tiempo, llegó la primera reserva del día al restaurante de Dio. Al principio, estaba un poco sorprendida de ver tantos medios frente al restaurante, pero Dio le aseguró que el restaurante tiene la mejor insonorización y que la gente de afuera no sabría lo que sucedió adentro. No fue hasta que la primera reserva se fue con satisfacción en su rostro que Dio llamó a Crystal para que limpiara la mesa del cliente. Aunque Dio no ha tenido ningún accidente la semana pasada, no pudo relajarse hasta que descubrió el poder de Crystal. Tenía que mantenerse alerta, por lo que no le mostró a Crystal a nadie por ahora. Después de todo, si el cliente recibió mala suerte después de cenar en el restaurante de Dio, podría asociar su mala suerte con el restaurante de Dio y elegir no volver nunca más después de eso. Dio también motivó a Crystal a trabajar más duro para recibir aún más dinero que podría usar más tarde para lo que quisiera. Ella tomó en serio el consejo de Dio y comenzó a trabajar duro. Después de todo, las palabras de Dio tenían razón. No debería depender de la protección de Dio durante toda su vida. Incluso se sintió aliviada porque Dio no tuvo ningún otro accidente en la última semana. Su vida ha cambiado para mejor. Vivía dentro de una casa grande con alimentos increíbles en cada comida, e incluso un gran salario por un trabajo normal. Estaba muy agradecida por la benevolencia de Dio. Esperaba que Dio tuviera una larga vida para poder quedarse con él para siempre. Capítulo 286. Después de que terminó el día de reapertura, Dio calculó sus ganancias para el día. Ganó con éxito unos pocos millones con una pequeña cantidad de capital. A este ritmo, podría devolverle el dinero a Tony muy pronto. Crystal luego se acercó a Dio con la cara llena de sudor mientras trabajaba duro para limpiar el desorden que dejó el último cliente. El restaurante está todo limpio, señor, ¿qué más necesita que haga? Dijo Crystal nerviosamente cuando sintió que la fatiga llegaba. Pero sabía que no importaba lo que Dio le dijera que hiciera, lo haría de inmediato. Al ver que Crystal ya había terminado sus trabajos, Dio quedó satisfecho. Inicialmente, solo quería dejar que Crystal trabajara para él hasta que Will regresara, pero ahora que Will se fue a perseguir su sueño, tener a Crystal cerca no fue una mala idea. Has hecho un buen trabajo. No debería haber bonificaciones en tus días de prueba, pero como ya lo has hecho tan bien, esta vez haré una excepción. Dio dijo mientras entregaba $200 a las manos de Crystal. Crystal luego se rió alegremente y expresó su gratitud a Dio. El dinero que Dio le dio hace un momento fue su primer dinero ganado con tanto esfuerzo. Esta era una prueba de que su existencia tenía valor, y también demostraba que no era inútil en absoluto. Muchas gracias, señor Dio. Trabajaré aún más duro en el futuro. Crystal dijo mientras reía alegremente. Al ver que la niña saltaba de alegría, Dio se sintió un poco culpable. Le pagó a Will mucho más de lo que le acaba de dar a Crystal. ¿No lo llamarían tacaño si alguien supiera esta diferencia de salario? Pero, de nuevo, tenía la excusa de que Crystal recién comenzaba hoy y, por lo tanto, todavía estaba entrenando. Ahora, ve a tomar un baño y cámbiate de ropa. Cenaremos pronto. Dio le dijo a Crystal casualmente. Crystal inmediatamente asintió con la cabeza después de saber que pronto tendría otra gran comida. Inmediatamente corrió hacia la trastienda, donde puso su cambio de ropa y de inmediato se dirigió directamente a la ducha. Aunque Dio estaba un poco endeudado, no trataría mal a su empleado. Sabía que Crystal tenía desnutrición cuando llegó a Dio, por lo que necesitaba tratar gradualmente a Crystal con Pearl Jam para restaurar lentamente su condición. Si esta comida se calculó de acuerdo con su precio en el menú al salario de Crystal, Crystal ha recibido más salario que Will.
Después de que ambos terminaron su comida, Dio regresó inmediatamente a su habitación mientras Cristal se dirigía a su propia habitación. La noche se estaba haciendo tarde, y Dio decidió quedarse en su habitación esta noche, dejando a Cristal desapercibida por la noche. En medio de la noche, la niebla negra apareció una vez más desde el interior del cuerpo de Cristal. Inmediatamente inspeccionó los alrededores y vio que la peligrosa existencia que estaba vigilando a Cristal no estaba allí esta noche. Decidió permanecer observando por un tiempo, pero después de 2 horas, se dio cuenta de que la existencia peligrosa no vendría, por lo que inmediatamente cubrió el cuerpo de Cristal una vez más. Cristal, que había estado durmiendo profundamente antes, comenzó a darse la vuelta y retorcerse incómodamente. Su rostro estaba lleno de horror, ansiedad y nerviosismo como si estuviera experimentando una especie de pesadilla infernal. Luchó por despertarse, pero la niebla negra no se lo permitió, retuvo a Cristal en el mundo de los sueños lleno de una pesadilla. Al mismo tiempo, la voz de Cepeli se escuchó en la habitación de Dio. Señor, Cristal actualmente está pasando por una pesadilla. ¿Tengo que despertarla inmediatamente? Cepeli dijo con su voz robótica. Hoy Dio instaló una cámara dentro de la habitación de Cristal que sería monitoreada por Cepeli. La IA notificaría inmediatamente a Dio si Cristal alguna vez mostrara algún indicio de tener una pesadilla. Dio recurrió a esta acción ya que no tuvo suerte observando a Cristal noche tras noche. Dio inmediatamente envolvió su cuerpo en Amon Energy y caminó en silencio hacia la puerta de Cristal. Dio de repente abrió la puerta de Cristal e inmediatamente vio que Cristal estaba cubierta por una niebla negra. Dio estaba confundido porque era la primera vez que veía algo así que cuando hizo un movimiento para caminar hacia Cristal, la niebla negra de repente se enderezó como una cobra. Interesante, esta es la primera vez que encuentro algo como esto. ¿Qué pasa? Dio dijo mientras seguía caminando hacia Cristal. La niebla negra se transformó rápidamente en una criatura horrible para asustar a Dio, pero no afectó a Dio en absoluto. Dio luego fortaleció la energía Amon en su mano derecha y se acercó a la niebla negra con la intención de agarrarla. Pero tan pronto como Amon Energy tocó la niebla negra, destruyó la niebla negra. Sabiendo que no tendría ninguna posibilidad contra Dio en el mundo real, la niebla negra inmediatamente se retrajo dentro del cuerpo de Cristal. Capítulo 287. ¿A dónde crees que vas? Dio dijo mientras se acercaba a la niebla negra que se retiraba, pero lamentablemente Dio no fue lo suficientemente rápido. Dio luego agarró las manos de Cristal e inmediatamente transmitió su Amon Energy a la mano de Cristal mientras pensaba que podría atacar la niebla negra desde adentro. Cristal, que claramente estaba teniendo una pesadilla antes, ahora mostraba una expresión relajada y cómoda en su rostro. Dio frunció el ceño porque no podía sentir la presencia de la niebla negra del cuerpo de Cristal. Era como si la niebla negra ni siquiera existiera en primer lugar. Si él mismo no destruyó parte de la niebla negra antes, podría estar teniendo dificultades para creer que la criatura existió. Mientras Dio todavía se preguntaba qué es realmente la niebla negra, Cristal abrió los ojos de repente. Dio se sorprendió ya que no tiene ninguna razón para estar dentro de la habitación de Cristal. Estoy aquí cuando te escuché gritar. Pensé que podrías estar en peligro, pero resulta que solo es una pesadilla. Dio dijo mientras trataba de dar una razón válida de por qué estaba dentro de la habitación de Cristal. Vuelve a dormir. Volveré a mi habitación ahora. Dijo Dio mientras salía de la habitación de Cristal de inmediato, evitando el momento incómodo. No, no te vayas. Estoy asustado. Solo estoy teniendo una pesadilla de la que aparentemente no puedo despertar. ¿Puedes quedarte al menos hasta que me vuelva a dormir? Cristal dijo mientras miraba a Dio con esperanza. Dio se sorprendió y de repente sintió que no sabía qué hacer, pero inmediatamente decidió quedarse y se sentó en la silla cerca de la cama de Cristal. ¿Todavía recuerdas la pesadilla que tuviste antes? Preguntó Dio con curiosidad. Se dio cuenta de que la niebla negra podría estar tramando algo, ya que no se retiró de inmediato tan pronto como Dio entró en la habitación. En cambio, transformó constantemente su forma en un intento de asustar a Dio. Además, Cristal todavía podía decir que estaba teniendo una pesadilla antes de despertarse, así que Dio sabía que estaba progresando en descubrir el poder de Cristal. Aunque Cristal no sabía la razón por la que Dio quería conocer su pesadilla, también podría hablar sobre eso para aliviar un poco su miedo. No recuerdo todos los detalles, pero recuerdo que estaba muy oscuro. Recuerdo que un hombre con un maletín que nunca antes había visto llegó al restaurante y de repente una explosión se tragó todo. Fue horrible. Mucha gente murió a causa de la explosión.
Cristal dijo mientras mostraba una expresión horrorizada. Es suficiente por ahora, Cristal. Vuelve a dormir. Necesitas descansar. Dio dijo que sentía que Cristal no tenía que recordar más su pesadilla. Todo lo de un sueño era solo una imaginación, una falsificación. No hay nada de lo que debas tener miedo. Ahora duerme, todavía tienes trabajo que hacer mañana. Dijo Dio cálidamente. Gracias, señor Dio. Estoy mucho mejor ahora. Cristal dijo mientras cerraba los ojos para volver a dormir. Dio inmediatamente salió de la habitación de Cristal y regresó a su propia habitación. Dentro de su habitación, le ordenó a Cepeli que le mostrara las imágenes de la habitación de Cristal cuando tenía una pesadilla. Estaba serio ahora. Si su suposición era correcta, la pesadilla de Cristal se haría realidad pronto. Cepeli inmediatamente reprodujo el vídeo que Dio quería ver, pero Dio no pudo ver la niebla negra en el cuerpo de Cristal. A pesar de que estaba usando su Amon Energy en sus ojos para detectar la niebla negra en el vídeo, todavía no podía verla. Parecía que la niebla negra solo podía verse en persona. Eso significaba que era una existencia energética o espiritual porque la cámara debería grabar cualquier otro tipo de criatura. Dio golpeó otra pared ya que la existencia de la niebla negra era difícil de descifrar. Pero por el momento, sabía qué hacer para el próximo incidente. Un hombre desconocido con un maletín traería una bomba al restaurante. Dio entonces comenzó a escribir la información crítica en el recordatorio de su teléfono, para no olvidarlo al día siguiente. La explosión no lo dañaría de ninguna manera, pero el restaurante solo abrió por un día. Si explotó y mucha gente murió. Como resultado, recibiría reacciones violentas del público y no podría continuar con su negocio de restaurante. Pero Dio ahora sabía una información crítica para derrotar a la niebla negra de Cristal. Parecía que la niebla negra se destruía fácilmente con su Amon Energy. Podría usarlo para destruirlo de una vez por todas tan pronto como Dio tuviera la oportunidad de hacerlo. Pero Dio comenzó a preguntarse si la niebla negra podría materializar la pesadilla que tenía Cristal. Entonces, ¿podría materializarse también el buen sueño? Actualmente, Dio no sabía si el poder de la niebla negra era Reality Warper o un poderoso Precox. Por eso, Dio no estaba muy seguro de si la niebla negra podría afectar su mala suerte personal o no. Si pudiera cambiar su suerte por un momento, seguramente conseguiría un stand fuerte. Por ahora, Dio pensó en alguna forma de evitar que la pesadilla de Cristal volviera a materializarse. Le ordenó a Cepeli que vigilara a Cristal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una vez que Cristal mostró una señal de que estaba teniendo una pesadilla, le ordenó a Cepeli que la despertara a la fuerza de inmediato. Capítulo 288. Dio se levantó temprano esta mañana. Quería saber qué clase de idiota se atrevía a atacar su restaurante con una bomba. Esa gente no podía entender que todo lo que Dio quería hacer era ganar dinero. Dio estaba decidido a matar a la persona que traería problemas a su restaurante tan pronto como viera que esa persona se acercaba a su establecimiento. En toda la mañana, no vio a ninguna persona sospechosa cerca de su restaurante, por lo que pasó el día como de costumbre y almorzó una buena comida nutritiva con Cristal. Mientras cocinaba para su cliente, envió a hombre ahorcado a vigilar la puerta principal del restaurante para revisar a cualquier hombre sospechoso que se pareciera a la descripción de Cristal. Pero hasta que fue casi la hora de cerrar, la persona que se suponía que iba a bombardear el lugar de Dio no apareció. El restaurante estaba tranquilo, como siempre. No pasó nada importante en los alrededores. Al mismo tiempo, un hombre que conducía un jeep negro cerca del edificio Stark sostenía nerviosamente su placa de identificación. Cálmate. No quiero que explotes en el auto. La otra persona en el auto dijo con indiferencia. No puedo esperar a que Killian salga de ese edificio para poder volarlo hasta el cielo. Dijo el primer hombre nervioso. Callarse la boca. Aún no es el momento. Primero tenemos que conseguir que Stark perfeccione el virus extremista. Si arruinas nuestro plan, te cortaré la cabeza ahora mismo. Dijo el segundo hombre mientras masticaba un chicle. Sin embargo, el primer hombre de repente se puso rojo. Su piel gradualmente comenzó a cambiar a un color rojo intenso. Creo que estoy a punto de estallar. Ya no puedo controlarlo. Dijo el primer hombre nervioso. Mierda. ¿Por qué la organización usó a alguien tan débil como tú? Dijo el segundo hombre, ligeramente molesto mientras miraba al primer hombre. Luego miró a su alrededor y vio el restaurante de Dio. De repente tuvo una idea. Oye, ¿por qué no haces explotar ese restaurante en su lugar? Se rumorea que el propietario es un buen amigo de Tony Stark.
Se inauguró ayer, y parece que Tony incluso asistió con su característico traje de Iron Man. Además, estaba plagado de celebridades y gente adinerada. Tu sacrificio sería valioso. El segundo hombre dijo con indiferencia. Tienes razón. Los enviaré a encontrarse con los señores sin dolor. Dijo el primer hombre mientras se preparaba inmediatamente para salir del auto y volar el restaurante de Dio. Pero al mismo tiempo, Killian ha terminado su reunión con Tony y Pepper la ha dejado como un acto de cortesía. Después de que Killian se despidió de Pepper, inmediatamente caminó hacia el jeep negro y entró al auto. Killian, déjame declararle la guerra a Tony Stark. No pude aguantar más. El primer hombre le dijo a Killian mientras extendía su voz descontenta. No. Este no es el momento todavía. Solo piensa en tu familia. Cálmate. Tu ira pronto será escuchada. Killian le dijo al primer hombre. El primer hombre dejó escapar un suspiro y, mientras cerraba los ojos para pensar en su familia, como sugirió Killian, el color rojo intenso de su piel volvió gradualmente a la normalidad. Por otro lado, el segundo hombre, que todavía estaba masticando chicle, sacudió la cabeza con decepción al pensar en lo aburrido que era esperar así. Durante todo el día, Dio estuvo atento a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su establecimiento, pero la escena que Crystal vio en su pesadilla no sucedió. Si bien pensó que era un poco extraño que nada realmente sucediera, comenzó a preguntarse si su acción de anoche interrumpió con éxito la capacidad de la niebla negra para convertir la pesadilla de Crystal en una realidad. Pero también existía la posibilidad de que no estuviera destinado a suceder ese día. Puede tomar un tiempo para que suceda. Estaba decidido a mantenerse alerta durante un par de días más para estar seguro de que la pesadilla de Crystal era realmente la causa de su propia mala suerte. También observaría a Crystal con la cámara que instaló en el dormitorio de Crystal. Con eso, podría obtener información de Cepelli tan pronto como Crystal tuviera un mal sueño. Por lo tanto, podría tener otra oportunidad de capturar la niebla negra una vez más. Después de unos días, la suposición de Dio fue correcta. La niebla negra nunca volvió a aparecer en estos pocos días, y Crystal dormía profundamente por la noche. Dio no sabía si esto significaba que tenía buenas noticias o no. Al día siguiente, Pepper se acercó para preguntarle a Dio si Tony había hablado sobre su repentina agenda apretada con Dio cuando Pepper comenzó a pensar que había algo mal con Tony en estos 2 días. Dio le dijo que no tenía idea de lo que haría Tony ya que nunca le hablaba de sus asuntos personales. Capítulo 289. Pasó el tiempo durante un mes después de que Dio se enterara de la existencia de la niebla negra, pero desafortunadamente, la niebla negra nunca volvió a aparecer. Pepper también llamaba constantemente a Dio a medida que se preocupaba más por el comportamiento anormal de Tony que parecía intensificarse todos los días. Recientemente, Tony parecía centrarse en su armadura de Iron Man por encima de cualquier otra cosa. Incluso durmió en su taller dentro de su traje de Iron Man. Cuando Dio se enteró de este hecho por parte de Pepper, se estaba riendo a carcajadas porque no podía imaginar que Tony se volviera tan inseguro por algo. En la villa de Tony, Tony estaba sentado en el suelo cansado después de hacer otra armadura anoche. No ha dormido en un par de días mientras seguía investigando para un nuevo modelo de armadura de Iron Man. Aunque no quería admitirlo, su estado mental sin duda estaba en mal estado ahora. Todo esto sucedió después de que vio los misiles nucleares a través del portal en New York Battle hace un par de meses. Se volvió inseguro a menos que estuviera dentro de su armadura de Iron Man. Esa fue también la razón por la que Pepper sintió que algo andaba mal con Tony recientemente. Señor, debe descansar en su habitación. Tu cuerpo lo necesita. Jarvis aconsejó con su monótona voz robótica. Tienes razón. Necesito relajarme un poco. Tony dijo mientras se sentaba en su sofá y encendía la televisión. Pero tan pronto como se encendió la televisión, el presentador de noticias le informó de inmediato sobre la existencia de un nuevo cerebro terrorista que se hacía llamar el Mandarín. El programa de noticias se interrumpió ya que actualmente se transmitía una transmisión en vivo a todas las personas de América. El grupo terrorista lo estaba usando para mostrar a toda América que estaban bombardeando centros comerciales y aviones sin dar ninguna razón válida. El gobierno de los Estados Unidos se vio abrumado por la cantidad de llamadas que recibió de personas que querían saber si la escena que vieron en la televisión era cierta o no. La gente también preguntó al gobierno qué planeaban hacer para detener a este terrorista. Como respuesta, el gobierno realizó una conferencia de prensa con el coronel Roddy Rhodes como orador para aliviar las dudas de la gente.
Con su armadura War Machine que Tony le había dado oficialmente a Rhodes después del incidente de Iván Banco, la gente parecía confiar un poco más en él. Pero eso pronto se vio ensombrecido por las actividades terroristas que se hicieron cada vez más audaces y mataron a muchas más personas inocentes. El coronel Rhodes, con su traje de patriota de hierro que era solo el traje de máquina de guerra repintado en la bandera de ya no era suficiente para tranquilizar a la gente. Nueva York fue la más afectada. Como es obvio, Nueva York tenía mucha más gente por milla cuadrada que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Esto resultó en que la gente tuviera miedo de vivir en Nueva York, especialmente los ricos. Tenían miedo de que les pasara algo malo si se quedaban en Nueva York, así que muchos de ellos se fueron de Nueva York hasta que arrestaron a los terroristas. Obviamente, esto afectó a Dio's Fantasy Restaurant, ya que muchos de sus clientes decidieron cancelar su cita con Dio mientras los terroristas siguieran operando en la ciudad de Nueva York. Dio se enfureció por este repentino giro de los acontecimientos. Estaba furioso con este nuevo grupo terrorista. Lamentó por qué esos terroristas prefieren la ciudad de Nueva York entre tantas otras ciudades de los Estados Unidos. Dio también pensó en por qué era tan difícil ganar dinero honesto en este momento. Finalmente estalló y decidió destruir esta célula terrorista hasta la raíz. Entonces, ¿alguna información nueva que tenga sobre el mandarín? Tony le preguntó a Rhodes mientras cenaban. Me temo que es información clasificada, pero bueno, es inútil decirte eso de todos modos. Entonces, el mandarín ha bombardeado un total de 9 lugares solo en Nueva York, pero solo 3 eran conocidos por el público. Pero el problema es que la explosión no dejó nada atrás, por lo que el escuadrón antibombas tuvo dificultades para identificar la bomba utilizada por el terrorista. Rhodey dijo casualmente. Creo que puedo ayudarte con eso. Tengo la armadura de Iron Man que fue perfecta para el trabajo. Dijo Tony, pero fue inmediatamente interrumpido por el sonido de su teléfono sonando. Discúlpeme un momento. Tengo que tomar esta llamada. Tony le dijo a Rhodey mientras tomaba su teléfono. Sí, ¿qué tal? Dijo Tony al contestar el teléfono casualmente, pero en lugar de un Dio normal y tranquilo, Tony se encontró con un Dio descontento. Tony. Deja de hacer lo que sea que estés haciendo ahora. Ven al restaurante. Por culpa de ese maldito terrorista, mis clientes cancelaron su reserva. ¿Sabes cuánto perdí en un día? Ayúdame a encontrar a esos bastardos, y acabemos con este maldito grupo inútil de escoria. Dijo Dio descontento al teléfono. Tony colgó su teléfono cuando Dio colgó, pero su expresión aún mostraba que estaba sorprendido por la llamada de hace un momento. ¿Qué? ¿Recibiste una llamada de broma o algo así? Rhodey dijo mientras se reía después de ver la cara de Tony. No. Esto es mucho más interesante que eso. El grupo terrorista ha despertado a un oso dormido. Este grupo terrorista seguro que tiene mala suerte. Tony dijo mientras le sonreía a Rhodey e inmediatamente se levantó y caminó hacia la puerta. Con Dio a bordo para aplastar a este grupo terrorista, la situación se volvió mucho más emocionante para Tony. ¡Oh Dios! ¿Es uno de los Vengadores? Preguntó Rhodey. Tony sonrió mientras tomaba un sorbo de su jugo de limón. ¡Oh, mierda! ¿Quién es? ¿Capitán América? ¿Thor? ¿Casco? Rhodey preguntó emocionado. No, es solo el dueño de un restaurante normal, dijo Tony casualmente. ¡Ay Dios mío! Él es el último Vengador, ¿verdad? ¿El tipo misterioso? He visto las imágenes de su pelea. Era inhumano. Internet teorizó que él era el infame Grim Reaper del mundo de Thor, ¿es eso cierto? ¿Vamos a verlo ahora? ¿Mi ropa está bien para conocerlo? ¿Tengo que cambiarme de ropa primero? Dijo Rhodey emocionado, molestando a Tony de inmediato. Cállate, Rhodes, o me iré solo. Tony dijo molesto. Bien. Solo tengo una pregunta más, lo prometo. Rhodey dijo emocionado. Cállate ya. Dijo Tony mientras caminaba un poco más rápido. Capítulo 290. Cuando Tony entró al restaurante con un hombre negro, Dio supo de inmediato quién era. Aún así, Dio no esperaba que la famosa máquina de guerra, que generalmente lucía seria, estuviera tan emocionada de conocer a Dio. Dio finalmente se cansó de que Rhodey lo fanboyeara, e inmediatamente le indicó a Tony que hiciera algo al respecto. Rhodey, eso es suficiente. Tenemos otra cosa que hacer ahora mismo, guarda tu asombro para más tarde. Dijo Tony mientras empujaba a Rhodey para que se sentara en el sofá a su lado. Rhodey se calmó de inmediato y se abstuvo de hacerle cualquier pregunta basada en fanáticos a Dio.
Entonces, ¿tenías alguna información sobre el grupo terrorista que no conocíamos? Tony le preguntó a Dio con curiosidad. Sí, sé dónde está la base del mandarín, era la de Esdioto. Pero me temo que el mandarín de esta mansión era solo una falsificación. Dijo Dio molesto mientras le entregaba a Tony la foto de la mansión que se convirtió en la base de operaciones del mandarín. ¿Un falso? Entonces, ¿quién es el verdadero mandarín? Preguntó Tony mientras se confundía. Deberías haberlo conocido mejor. Después de todo, vino a ti hace un tiempo e incluso tuvo una buena conversación con Pepper, dijo Dio casualmente. ¿Aldrich Killian? Tony preguntó sorprendido. ¿Qué? ¿Conocías al tipo? Rodey preguntó confundido. Esto no está bien. Envió a Appy a espiar a Killian. Tony dijo que inmediatamente llamó a Pili, pero su llamada fue directamente al correo de voz. Esto no está bien. Algo debe haberle pasado a Appy. Está en peligro. Dijo Tony mientras salía inmediatamente del restaurante Dio. Rodey lo siguió de inmediato y asintió con la cabeza de Dio al entender que tenía que ayudar a Tony. Sin embargo, Dio se estaba quedando en su restaurante. Sabía que la niebla negra en cristal podría aparecer nuevamente en su ausencia. Si eso sucediera, no se sabía qué incidente podría suceder. Cuando Tony y Rhodes finalmente llegaron a la escena, el lugar era un desastre. Tony inmediatamente vio a Appy tirado en el suelo, pero afortunadamente todavía estaba vivo. Tony inmediatamente llamó a una ambulancia para llevar a Appy al hospital para recibir tratamiento. Tony estaba preocupado por su propio error egoísta de que Appy casi muere. Esperó la recuperación de Appy en el hospital, pero pronto se molestó porque un grupo de reporteros lo seguían molestando sobre el último incidente con bomba que hirió a Appy. Tony finalmente tuvo suficiente que se quitó las gafas de sol e inmediatamente sostuvo una cámara para su declaración de guerra por el mandarín. Escúchame ahora, mandarín. Te encontraré y destruiré tu plan cuidadosamente diseñado. Tony le dijo a la cámara con confianza. Tony también dio la dirección de su villa en su pequeño discurso para mandarín. Las noticias fueron en vivo, por lo que Dio pudo ver lo que estaba sucediendo al final de Tony. Frunció el ceño tan pronto como Tony le dijo al mundo la dirección de su villa. La acción de Tony en este momento fue completamente idiota. Cepeli. Llama a Tony de mi parte. Dio dijo después de que terminaron las noticias cuando Tony se fue. Lo siento, señor, pero toda comunicación con el maestro Tony está cortada. Pero puedo dejar un mensaje de voz, ¿quiere que haga eso, señor? Cepeli dijo en un tono robótico. No, no hay necesidad. ¿Tenía más reservas para hoy? Dio preguntó casualmente. No, señor. De hecho, todas las reservas para mañana fueron canceladas. Cepeli dijo con su voz robótica. Dio estaba molesto sin medida ahora. Esta fue la primera vez desde la historia de su apertura de este restaurante que tuvo un día libre ya que se cancelaron todas las reservas. Este grupo terrorista realmente estaba pidiendo la muerte. Cristal, vamos. Tendríamos un pequeño viaje ahora. Dio llamó a gritos a Cristal. Era consciente de que no se podía dejar sola a Cristal, así que todo lo que tenía que hacer era traer a Cristal con él. Cristal inmediatamente salió corriendo y saltó ansiosamente dentro del auto y se abrochó el cinturón de seguridad sin hacer ningún alboroto. Dio inmediatamente condujo hacia la villa de Tony porque sabía que el terrorista la atacaría de inmediato. Dio se preguntó cuántas veces reconstruiría Tony la villa, ya que siempre se destruía en cada incidente importante. Quédate en el auto pase lo que pase, está bien. Dio le dijo a Cristal mientras estacionaba su auto un poco lejos de la villa por seguridad. Cristal asintió con la cabeza mientras comenzaba a ponerse nerviosa por el sonido de las armas en la distancia. La villa de Tony estaba bajo ataque, Dio ya había predicho que esto sucedería desde que Tony le dijo al mundo la dirección de su casa. Dio inmediatamente corrió hacia adelante y comenzó a destruir el helicóptero que bombardeó la villa de Tony. Inmediatamente agarró a Pepper, Tony y una mujer desconocida del interior de la villa derrumbada de Tony. ¿Qué estás haciendo aquí? Tony le preguntó a Dio en medio del combate. No te atrevas a hacerme esa pregunta. ¿Estás loco? ¿Por qué te burlas de un grupo terrorista al darles tu dirección? Hulk probablemente era más inteligente que tú, y solo era un bebé grande. Dio dijo molesto. Al mismo tiempo, Pepper estaba harta del comportamiento irrazonable de Tony. Obviamente, la decepción y la frustración se acumularon desde que comenzó el comportamiento extraño de Tony. Capítulo 291 Pimienta tuvo suficiente.
Una vez, se despertó por la mañana y descubrió que Tony estaba durmiendo a su lado mientras vestía el traje de Iron Man. Pepper estaba aterrorizado. Aunque era una mujer fuerte, había tanto que una mujer podía soportar. Tony, quien notó que Pepper estaba molesta y estaba a punto de llorar, inmediatamente la abrazó y trató de disculparse. Pepper, lo siento mucho. No sabía que llegaría a esto. Dijo Tony mientras trataba de calmar a Pepper. No. Tú te lo trajiste, Tony. Claramente no te importan mis sentimientos en este momento. Creo que deberíamos tomarnos un descanso ahora. Deberíamos hablar sobre este asunto una vez que las cosas comiencen a calmarse. Pepper le dijo a Tony mientras se veía muy triste. Ella pensó que podría contenerlo, pero la palabra de Tony solo hizo que su mente se desviara, y toda la energía negativa que había estado tratando de contener, estalló al aire libre. De hecho, Pepper quería preguntar cuál era más importante para Tony en este momento, su traje de Iron Man o él. Pero ella no tenía el corazón para poner a Tony en un aprieto de esa manera. Era ridículo de su parte estar celosa de una armadura de hierro, pero la realidad en este momento era desfavorable para ella. No, Pimienta. Escúchame. Admito que después de la batalla de Nueva York, he estado actuando de manera extraña. Pero solo lo hice porque estoy tratando de procesar la nueva información que cambió mi mundo. Dioses, extraterrestres, otras dimensiones, posiblemente un nuevo tipo de física, y aquí estoy en la Tierra con mi traje de hierro. ¿Entiendes cómo me siento? Un sentimiento de inutilidad e impotencia. Tony le dijo a Pepper honestamente. Es por eso que te necesito. Eres mi normal en un mundo lleno de extrañeza. Eres mi roca que me mantiene atado a la realidad. Te amo, Pepper, así que por favor no hagas esto. Tony dijo esperanzado. Dio vio todo esto desentrañado frente a sus ojos, aunque quería reírse de Tony por ser un hombre cursi, no podía. La mirada en el rostro de Tony fue la mirada más sincera que pudo ver en Tony. De hecho, Dio estaba empezando a envidiar un poco a Tony, porque ya había tenido una mujer que lo amaría incondicionalmente. Tony. Las acciones hablan más que las palabras. Me ignoras todas las noches mientras sigues jugando con tu traje de Iron Man sin parar. ¿Soy realmente tan necesario como dijiste que era? Pimienta preguntó honestamente. Puede que tengas razón. Me he puesto tanta presión que me cuesta conciliar el sueño por la noche, pero siempre me quedé a tu lado hasta que te dormiste, ¿no? Debo hacer una armadura más fuerte, Pepper. Tengo que hacerlo si quiero proteger mi tesoro más importante. Tony dijo sinceramente. ¿Y qué hay de tu armadura de Iron Man? ¿Soy más importante que ellos? Pepper hizo la pregunta final que quería hacer hace mucho tiempo. ¿El traje de Iron Man? Son parte de mí. Son como mis extremidades extendidas, lo único que podría darme una sensación de seguridad. Tony dijo con confianza. La respuesta de Tony hizo que la atmósfera cambiara repentinamente, mientras que antes era romántico cuando Tony le rogó a Pepper que se quedara, pero ahora Dios sabía que no había forma de que Pepper se quedara con Tony. Se consideraba que Pepper era un tesoro para Tony, pero el traje de Iron Man era parte de él. Imagínate. Efectivamente, Pepper dio un paso adelante y sostuvo amorosamente el rostro de Tony entre sus manos. Tony. Esta es la primera vez en mi corazón después de conocerte durante tanto tiempo que creo que tal vez, no somos adecuados el uno para el otro. Mientras que en el pasado, sigues cambiando a tu mujer como cambiarte de ropa, realmente no me importa porque sé que esas mujeres fueron solo un pensamiento pasajero para ti, nunca tendrían tu corazón. Pero ahora me doy cuenta que el verdadero rival de tu amor es el traje de Iron Man, tal vez no habría mujer en esta tierra que pudiera quedarse a tu lado. Pero eso estuvo bien. Tu traje de Iron Man estaría allí para ti sin importar qué. Te darían la sensación de seguridad que necesitabas y te acompañarían para hacer lo que quieras. Dijo Pepper mientras las lágrimas caían de sus ojos. Entonces, creo que esta es la mejor decisión para nosotros. Tendrás mi renuncia mañana, y durante el tiempo que no esté a tu lado, anímate. Porque en mi corazón, siempre te amaría como eres. Dijo Pepper mientras retrocedía e inmediatamente se iba sola. Tony miraba fijamente a la figura de Pepper que se retiraba, quería gritarle a Pepper que regresara, pero no podía decir nada porque no sabía cómo persuadir a Pepper para que se quedara esta vez. Por cierto, yo tampoco estaré aquí para ti. Parece que la amistad también está fuera de discusión para ti. Además, esta mujer estaba trabajando para Killian, lo creas o no. Dio dijo casualmente mientras se iba. Tony dirigió su atención abruptamente a la mujer desconocida en la escena.
Sabía que esta mujer era extraña, pero nunca adivinaría que estaba trabajando para Killian. Oye, piénsalo un poco. No hay forma de que trabaje para ese grupo terrorista si estoy aquí siendo bombardeado, como tú. Dijo la mujer, tratando de convencer a Tony de que ella no era parte del grupo terrorista. Capítulo 292. Mi amigo claramente me dijo antes que estás trabajando con Killian. ¿Sabías que él fue el que arrasó mi casa hasta los cimientos hace un momento? Preguntó Tony mientras miraba directamente a la cara de Maya Hansen. Pero Maya se quedó en silencio porque no sabía qué decir. Ahora sé que el hombre tenía razón. Estás trabajando para Killian. Supongo que la bomba que usaron para su actividad terrorista y para destruir mi casa es tu creación. No es así. Tony dijo con frialdad. ¿Pero por qué estás aquí? Esto es lo único que no tiene sentido para mí ahora mismo. Pero déjame adivinar, si el bombardeo no logra matarme, serías tú quien me manipularía para cumplir tus órdenes. Entonces, si no me equivoco, ¿qué querías? Señorita Maya Hansen. Dijo Tony con frialdad mientras miraba directamente a los ojos de Maya. Tony estaba irritado por la partida de Pepper, por lo que usó a Maya como el saco de boxeo emocional para desviar su atención de su corazón roto. Tienes razón, pero no del todo. Si digo que estoy aquí para salvarte de Killian, ¿me creerías? Maya dijo mientras suspiraba desesperadamente. ¿A dónde quieres ir? Te llevaré allí como cortesía. Dio le dijo a Pepper mientras entraba a su auto. Gracias, Dio. Me gustaría darte las gracias por salvarme una vez más. Si no vinieras aquí hoy, me temo que no estaría parado aquí ahora mismo. Dijo Pepper cortésmente. Guárdalo para más tarde, Pepper. Vamos. Dio dijo casualmente ya que realmente no sabía cómo lidiar con la gratitud de otra persona. Pepper inmediatamente subió al auto de Dio, pero se sorprendió de inmediato cuando vio que Cristal ya estaba en el asiento del pasajero. ¿Quién es esta niña? ¿Es ella tu hermana? Pepper preguntó mientras abría la puerta trasera. Cristal ya no se parecía a la Cristal que llegó por primera vez a la casa de Dio. Gracias a Pearl Jam, el cuerpo de Cristal ya estaba en el punto en que su propia familia ya no podría reconocerla. Ahora, Cristal se veía más femenina y hermosa en este momento. Sí, ella es mi hermana. Pero apuesto a que Tony habría preguntado si era mi hija. Dijo Dio mientras le sonreía a Pepper, pero el rostro de Pepper inmediatamente se entristeció cuando Dio mencionó el nombre de Tony. Dio se dio cuenta de que acababa de cometer un error. Lo siento. Su nombre probablemente sea lo último que quieras escuchar ahora. Dijo Dio mientras se disculpaba con Pepper. No hay necesidad de que te disculpes por eso. Tony siempre sería así, no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Estoy más preocupado por esta niña que dejaste sola en el auto. La situación en ese entonces era aterradora. Podrías causar un trauma al niño Dio. Dijo Pepper mientras reprendía un poco a Dio. Dio sabe que Tony arruinaría su relación con Pepper en algún momento, y Dio estaba ansioso por ver el drama que se produciría entre los dos, pero claramente no sabía qué hacer ahora que pensaba en Pepper como un amigo. Para aclarar la incómoda situación, Dio encendió la radio para que pudieran escuchar música. Pero Dio finalmente se hartó después de escuchar que la canción que se escuchaba en todas las estaciones de radio era una canción triste. Dio finalmente llegó al complejo de apartamentos de Pepper después de un viaje incómodo. Esta era su casa antes de que se mudara con Tony, todavía le pertenecía, así que el mejor curso de acción era usar este lugar una vez más. Cuando salió del auto de Dio, Pepper una vez más agradeció a Dio por hacer tanto por ella. Incluso le dijo a Dio que era un buen hombre y que debía tratar de encontrar a alguien a quien amar por completo. Dio juró que el comportamiento de Pepper fue triste. Se vio afectada por su propia decisión de dejar el lado de Tony. Pero por una vez, no podía hacer nada sobre esta situación. Después de dejar a Pepper, Dio inmediatamente regresó a su restaurante una vez más. A pesar de que no habría otro cliente para hoy y mañana, Dio todavía quería abrir el restaurante, porque al final podría haber algunos clientes. Ya le dijo todo lo que Tony necesitaba para derrotar a Killian, así que no había nada más que Dio necesitara hacer por Tony. Lo único que quedaba era si Tony podría lidiar con el virus extremista que Killian ha desarrollado. Pero sabía que Tony eventualmente encontraría una respuesta para esto, pero debido a eso, Dio se preguntó, ¿amplificaría el tiempo gem el poder del mundo? Capítulo 293. Después de regresar al restaurante, Dio notó de inmediato que Cristal estaba actuando un poco raro. ¿Qué pasa, Cristal? ¿Tienes hambre? ¿Tenías algo que comprar? Dio preguntó casualmente.
Pero Crystal simplemente negó con la cabeza y corrió hacia el armario para tomar herramientas de limpieza y comenzó a limpiar el restaurante. Dio estaba confundido al recordar que Crystal ya había limpiado el restaurante antes de dirigirse a la casa de Tonji. Sin que Dio lo supiera, Crystal estaba teniendo dificultades para calmarse. Dio ha admitido que Crystal era su hermana de un extraño. ¿Dio realmente quiso decir eso? ¿O solo fue una respuesta conveniente para que el extraño dejara de hacer más preguntas? ¿Podría alguien como ella realmente convertirse en la hermana pequeña de Dio? Crystal estaba perdida en sus propios pensamientos mientras cuestionaba todo desde la perspectiva de Dio. Al mismo tiempo, los medios de comunicación se han enterado del ataque a la villa de Tonji. El reportero de los medios acudió en masa a la villa con vista al lago de Tonji para entrevistarlo y conocer su palabra sobre este asunto. Pero en lugar de tener un informe casual, la noticia explotó. El hombre de hierro, un héroe que formaba parte del Vengador que luchaba constantemente contra los criminales, fue golpeado por un grupo de terroristas. El público estaba claramente decepcionado por la acción deslucida de Tonji. La provocación de Tonji contra el grupo terrorista anterior fue vista como idiota e imprudente. La gente comenzó a hablar mal de él en internet porque se sentían extremadamente decepcionados por la acción de Tonji. Estas personas en internet seguramente fueron más crueles que el grupo terrorista. Debido a internet, la gente comenzaba a ponerse ansiosa y el pánico comenzó a extenderse como un virus bajo la premisa de que los superhéroes no podían ganar contra el grupo terrorista. El fenómeno se intensificó hasta que Pepper se vio obligado a hacer un anuncio público para aclarar que Tonji no fue derrotado por el grupo terrorista, él se estaba preparando para luchar contra el terrorista y que pronto se lo vería en público nuevamente. La palabra de Pepper seguramente trajo algo de seguridad al público, pero desafortunadamente, hubo algunas personas que dudaron de la palabra de Pepper. Como por qué Tonji nunca apareció en público o al menos salió con el traje de Iron Man para que pudiera estar a salvo. En ese momento, Pepper inmediatamente dejó de lado sus sentimientos y llamó a Tonji para que hiciera una aparición pública. Pero como predijo el público, Tonji ni siquiera contestó la llamada de Pepper. Pepper inmediatamente se culpó a sí misma por lo que estaba sucediendo en este momento. Ella pensó que tal vez la desaparición de Tonji se debió a sus palabras en ese momento. Al mismo tiempo, el terrorista apareció nuevamente en la televisión. El mandarín le dijo al público directamente que había matado con éxito a Iron Man y ya arrojó su cuerpo al mar. Mandarín también le dijo al público que esa fue la razón por la que Tonji no estuvo a la vista durante mucho tiempo. El mandarín luego creó aún más caos cuando anunció que su grupo terrorista atacaría al presidente a continuación. El público fue inmediatamente silenciado después de que Mandarín hiciera tal declaración. Estaban preocupados por quién podría salvar a Estados Unidos de este grupo terrorista ya que incluso un superhéroe ya había sido derrotado. Durante un tiempo, Internet ha enviado sus pensamientos y oraciones por la seguridad de Estados Unidos, olvidándose por completo del paradero de Tonji cuando el mandarín lo declaró muerto. El presidente inmediatamente ordenó al coronel Rhodes que atrapara al grupo terrorista antes de que pudieran actualizar su plan para atacar la Casa Blanca. El propio presidente estaba teniendo dificultades para decidir si protegerse en una base secreta o mantenerse firme dentro de la Casa Blanca para mostrarle al mundo que los estadounidenses no permitirían que un grupo de terroristas los disuadiera. Rhodes. Ha llegado un nuevo pedido. Estás a punto de destruir el complejo terrorista en Pakistán. El comandante de la Fuerza Aérea le dijo a Rhodey cuando le dio una nueva misión. ¿Pakistán? Rhodey dijo mientras fruncía el ceño ante el objetivo de la nueva misión. Sí, el señor presidente fue quien directamente le dio esta orden, espera que pueda poner fin a toda esta locura. Dijo estrictamente el comandante. Veo. Rhodey dijo que mientras se preparaba inmediatamente para ir a Pakistán, no podía rechazar la orden del presidente, aunque sabía que esta información no era la misma que escuchó de Dio antes. Y así, con el Iron Patriot, voló hacia la ubicación que ya le había sido dada de antemano. Al mismo tiempo, el Capitán América y el resto de los Vengadores le pidieron a Nick que se involucraran en la destrucción del grupo terrorista, pero Nick rechazó inmediatamente esta propuesta porque dijo que SHIELD no era la policía estadounidense, por lo que el ataque terrorista no era asunto de ellos. Capítulo 294. Esta es la mentalidad real de Nick Fury. Todo aparte de la seguridad de la Tierra era trivial para él. Si hubiera un ataque terrorista, siempre y cuando no usaran un arma de propulsión nuclear o algo de ese calibre, a él no le importaría. Después de todo, Tony también estaba luchando contra ellos. No había necesidad de que SHIELD se involucrara aquí.
Está bien, directora. El terrorista no parece ser un humano ordinario. Los agentes que enviamos para infiltrarnos en su base casi no pudieron regresar. Coulson dijo mientras estaba de pie junto a Nick Fury en la oficina de Fury. Es solo un truco barato. Tenemos que concentrarnos en restaurar Nueva York a lo que solía ser, si no mejor. Después de todo, incluso si Tony fallara, ese hombre no dejaría que el terrorista ganara. Fury dijo con confianza. Dispara, olvidé que ese hombre también estaba involucrado ahora. Él ama tanto el dinero que un pequeño contratiempo lo haría estallar. Coulson dijo mientras se reía de su propio olvido. Es bueno que finalmente recuerdes eso. Ahora vuelve al trabajo, no quiero perderme nada que pueda ser una amenaza para el planeta. Fury dijo autoritariamente. Coulson asintió e inmediatamente salió de la oficina de Fury. Al día siguiente, Dio todavía estaba molesto porque todavía no había reservas en su restaurante. A la mitad del día, Pepper llegó al restaurante de Dio con un aspecto algo cansado. Ya veo, su restaurante también ha recibido el impacto del ataque terrorista en Nueva York. No es de extrañar que vinieras a salvar a Tony ayer. Pepper dijo mientras se sentaba en el sofá del salón. Verás, los ricos tienen miedo total de la probabilidad de que puedan estar muertos si vienen a Nueva York, especialmente en un lugar lleno de gente como este Avenger Building Area. Todos cancelaron su reserva así como así. Dio dijo molesto. Si les dijeras que tu lugar es uno de los lugares más seguros de Nueva York, podrían reconsiderarlo, ¿sabes? Pepper dijo mientras daba su consejo. Yo no podría hacer eso. Mis palabras no tendrían prueba inmediata para ellos. Incluso si les envío la foto del búnker, dudo que quieran arriesgarse. Dio dijo impotente. Bueno, ese fue un buen lugar para comenzar. Después de todo, puede haber personas que quieran reservar un lugar en su restaurante después de escuchar que la declaración proviene del mismísimo infame y misterioso ángel de la muerte. Dijo Pepper mientras se reía. Vaya, ya sabe demasiado, señora Pepper. Me temo que tengo que matarte para ocultar mi identidad. Dijo Dio mientras se reía junto con Pepper. ¿Has oído alguna noticia de Tony? Pepper preguntó cuando finalmente terminó de reírse. No supe nada de él después de ese día. Pero no te preocupes demasiado. Creo que actualmente les está haciendo pasar un mal rato a esos terroristas. Sé que tan pronto como derrote a ese grupo terrorista, regresará corriendo hacia ti. Dio dijo mientras le servía a Pepper un vaso de agua. Pepper inmediatamente bebió el agua y suspiró con satisfacción. Tu vaso de agua nunca dejó de satisfacerme. Dijo Pimienta. Por supuesto. Es mi oficio, después de todo. Dijo Dio mientras le sonreía a Pepper. Bueno, ya que eres libre. Me gustaría cenar aquí, por favor. Te dejo el tratamiento a ti. Confiaría en tu decisión. Dijo Pepper emocionada cuando escuchó a Dio jactándose de su agua. Gracias a Dios. Por fin un cliente. Te daré un 90% de descuento por ahora. Dio dijo afortunadamente. No necesitas hacer eso por mí, ¿sabes? Me alegraría si pudieras darme el agua antes. Pimienta dijo tímidamente. Por supuesto. Puedes tomar otro vaso de agua. Dijo Dio mientras rellenaba el vaso de Pepper. ¿Solo un vaso? ¿Por qué eres tan tacaño conmigo? Dijo Pepper mientras fingía sentirse insultada. Verás, estarías lleno de agua antes de que el plato tenga la oportunidad de brillar. Dio dijo mientras se reía un poco. Pero seguro. Ayudar a sí mismo. Pero no llores cuando tu estómago ya está lleno cuando llegue la comida, ¿de acuerdo? Dio dijo casualmente mientras volvía a poner la olla de agua sobre la mesa y caminaba hacia la cocina. Pepper se encogió de hombros y bebió un par de vasos más después de que Dio se fue, e inmediatamente se contuvo de tomar otro vaso de agua ya que no había ido al restaurante de Dio por un tiempo. Sabía que tan pronto como el plato de Dio tocara la mesa, no sería capaz de controlar su apetito. Pero al mismo tiempo, un hombre estacionó su jeep frente al edificio Avenger, y una mujer entró inmediatamente al auto. El objetivo no está adentro, pensé que solo estaba aquí para comer. La mujer le dijo al hombre molesta. Ella podría estar comiendo dentro de ese restaurante de allí, escuché que el dueño era un amigo cercano de Stark. Dijo el hombre con indiferencia. ¿También deberíamos entrar? Y estoy muriendo de hambre. Dijo la mujer casualmente. Seguro. Podría ir de acuerdo con nuestro plan. Dijo el hombre con indiferencia. El hombre y la mujer pronto salieron del jeep y caminaron hacia el restaurante de Dio. Señor. 2 invitados detectados. Un hombre y una mujer, ¿podrían entrar?
dijo Cepeli mientras le daba aviso a Dio de los nuevos invitados. Dio frunció el ceño ya que no parecía recordar haber recibido ninguna reserva para hoy. Aún así, le dio permiso a Cepeli para que las dos personas entraran a su restaurante porque sabía que tan pronto como vieran el precio en la pared, regresarían de inmediato. Pero después de un momento. Señor. Creo que deberías salir. Hay algo mal con los dos invitados. Cepeli dijo con urgencia. Dios se sobresaltó e inmediatamente revisó su teléfono que estaba conectado a la cámara de vigilancia que ya había instalado en todo el restaurante. Mierda. Esto es malo. Dio dijo mientras corría inmediatamente hacia la puerta. Pero llegó tarde una vez más. El hombre ya abrió la puerta del comedor con fuerza. Pepper se sorprendió después de escuchar una explosión tan cercana como esa. Pero la mujer y el hombre inmediatamente sintieron peligro al otro lado de su entrada, y el que vieron fue a Dio con su traje de chef. Vas a pagar por eso. Te arrepentirás de cruzarte conmigo. Dio dijo mientras su ira alcanzaba su punto máximo. Puede parecer tranquilo desde el exterior, pero alguien que pueda sentir la energía negativa podrá sentir la malicia de Dio. El hombre y la mujer se sobresaltaron después de ver a un chef salir de la cocina, luciendo aterrador mientras estaba de pie con dos cuchillos en cada mano. Pero luego se dieron cuenta de que este hombre probablemente era solo un chef normal que estaba furioso después de ver que su restaurante volaba en pedazos, así que la mujer inmediatamente dio un paso adelante mientras pensaba que atraparía el cuchillo de Dio. Capítulo 295. Dio inmediatamente arrojó su cuchillo a la mujer. A pesar de que el cuchillo era solo un cuchillo de cocina ordinario, Dio ya había infundido su amon energía al cuchillo, haciéndolo increíblemente duradero y afilado. La mujer trató de derretir el cuchillo que le arrojaron, pero lamentablemente el poder de su virus extremis no fue suficiente para derretir el cuchillo de Dio, así que el cuchillo cortó las manos de la mujer fácilmente. Inmediatamente gritó porque sus manos estaban gravemente heridas. No entendía por qué su poder no podía derretir el cuchillo, pero sabía que la herida desaparecería en un par de segundos. Antes de que le inyectaran el virus extremista, le faltaba un brazo, pero cuando le inyectaron el virus extremista, el brazo que le faltaba volvió a crecer. Sabía que tenía el superfactor de curación del virus extremista, así que sabía que no tenía por qué tener miedo de nada. Pero el dolor seguía ahí. Estaba decidida a hacerle saber personalmente al chef su descontento. Pero desafortunadamente para ella, eligió al oponente equivocado esta vez. Todo su poder era solo una broma frente a Dio. Ni siquiera era una broma de la que valiera la pena reírse. Dio inmediatamente activó su habilidad álbum blanco por un segundo, y la desafortunada chica se congeló de inmediato en su lugar. Dio inmediatamente la golpeó directamente en el pecho, destrozándola en millones de pedazos. Después de ver la horrible escena frente a él, el hombre estaba aterrorizado. Inconscientemente dio un paso atrás para escapar. Después de que le inyectaron el virus extremista, el hombre no ha visto nada que pudiera hacerle sentir miedo. Esta fue la primera vez que vio a la mujer que tenía el mismo tipo de habilidad que él siendo destrozada en pedazos. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? El hombre preguntó con miedo. La piel del hombre parpadeaba en un color naranja brillante, sabía que su ansiedad podría hacerlo estallar en cualquier momento. ¿Te atreves a preguntar quién soy después de que haces un desastre dentro de mi restaurante? No solo entraste arrogantemente sin una comprensión adecuada de mi lugar, sino que también destruiste muchas tecnologías costosas de alta gama. Solo necesitas saber una cosa, este cuchillo en mis manos sería tu muerte. Dijo Dio mientras estaba molesto y furioso al mismo tiempo. Quedarse atrás. Créeme, explotaré si te acercas más. Dijo el hombre con ansiedad. A Dio no le importaba. Rápidamente transformó el cuchillo en sus manos en un taladro y caminó hacia el hombre con indiferencia. Claramente no entiendes nada. Entonces deberíamos morir juntos. Dijo el hombre mientras su piel parpadeaba en un color naranja oscuro. Odio decepcionarte, pero soy una persona muy ocupada. Me temo que no tengo tiempo para jugar. Dijo Dio mientras usaba inmediatamente álbum blanco una vez más y sostenía la cabeza del hombre. Inmediatamente usó la habilidad del álbum blanco una vez más, y el hombre se congeló al instante. Dio inmediatamente usó su cuchillo que había transformado en un taladro y apuñaló al hombre rápidamente. Como el hombre estaba completamente congelado, el taladro hizo una docena de agujeros en su cuerpo. El hombre estaba claramente muerto por la habilidad de cero absoluto, pero Dio no estaba contento antes de destruir al enemigo por completo. Mierda. Ahora tengo que limpiar el lugar de nuevo. Dio dijo molesto.
Dio inmediatamente recordó que Pepper todavía estaba allí, y de inmediato volvió su atención hacia ella. Mierda, lo siento. Olvidé que todavía estás aquí, espero que la escena de ahora no afecte tu apetito. Dio dijo esperanzado. Yo también lo espero, pero esta escena definitivamente afecta mi apetito. Pepper dijo mientras trataba de alejarse del desorden en el suelo. Pero desafortunadamente para ella, pisó el ojo de la mujer que estaba esparcido por el suelo. No pudo contenerse más y corrió hacia la pared e inmediatamente vomitó. Lo siento, definitivamente es mi culpa por no considerar tu presencia. Dijo Dio disculpándose con Pepper. Realmente era su responsabilidad asegurarse de que su invitado estuviera cómodo mientras estaban en su establecimiento, pero como estaba furioso, se olvidó de eso por completo. Dio inmediatamente sacó su teléfono e inmediatamente llamó a alguien para explicar lo que sucedió en su restaurante mientras esperaba que Pepper terminara de vomitar. Cuando finalmente terminó, Dio inmediatamente colgó y se acercó a ella con cuidado. Parece que tu comida de hoy tiene que ser cancelada, lo siento, pero creo que es mejor que regreses a casa y descanses un poco. Dijo Dio cuidadosamente. Tienes razón. Me siento mareado ahora. Encontraré a alguien que reconstruya su restaurante para que vuelva a ser lo que era antes. Dijo Pepper mientras cruzaba la puerta de vidrio destrozada y los restos humanos hacia su auto. No. No tiene nada que ver contigo. Claramente, solo estás aquí para disfrutar de tu comida, pero un montón de cabrones te interrumpen. Esto es solo mala suerte de nuestra parte, y ya llamé a alguien para que limpie este desastre. Dijo Dio casualmente a Pepper. No, claramente tiene algo que ver conmigo. Conocí a ese hombre. Es el guardaespaldas de Killian o tal vez su conductor. Ya lo conocí una vez cuando Killian vino a encontrarse con Tony antes. No se preocupe, el constructor que generalmente se encarga de la construcción de la casa de Tony ya casi ha terminado de reconstruir la villa. Le diré inmediatamente que trabaje aquí lo antes posible. Dijo Pepper con determinación. Bueno, si ya te has decidido, lamento molestarte una vez más. Pero si estás seguro de que el hombre de antes venía a buscarte, es mejor que te quedes conmigo por el momento. Dio dijo que quería hacer el bien a Pepper. Capítulo 296. Pepper consideró la invitación de Dio de dejarla quedarse allí. Sabía que si el grupo terrorista la capturaba, Tony tendría dificultades para aplastarlos, ya que primero tendría que considerar la seguridad de Pepper. Pero 10 minutos más tarde, una camioneta se detuvo de inmediato frente al restaurante de Dio y, después de una rápida llamada telefónica, Dio permitió que las personas que estaban dentro de la camioneta entraran. Miraron el desorden en el suelo, y sin ningún cambio de expresión, ni una palabra pronunciada, inmediatamente se pusieron la máscara y los guantes. Estas personas eran el equipo de control de daños de Shield que tenía la tarea de limpiar la escena después de la confrontación entre el agente de Shield o, en este caso, la confrontación de superhéroes con el villano. Inmediatamente pusieron todas las piezas del cuerpo en una bolsa y quitaron todas las manchas de sangre con un removedor de sangre especial e incluso rociaron un poco de aroma natural para terminar de limpiar el restaurante de Dio. Mientras trabajaban, ni una sola palabra salió de su boca, esto fue realmente perfecto ya que fueron tan profesionales como podrían ser. ¿Quiénes son esas personas justo ahora? Pimienta preguntó con curiosidad. Eran personal de Shield. Se les encomendó limpiar mi casa después de hablar con Nick Fury por teléfono. Dio dijo casualmente. Pepper asintió cuando entendió lo que era Shield. De hecho, este no fue su primer contacto con dicha misteriosa organización. Está bien, y ya me he puesto en contacto con las personas que decoran su restaurante la última vez, y vendrán aquí pronto. Dijo Pepper cortésmente. Bueno, si ese es el caso, será mejor que vuelvas adentro para esconderte. Dio dijo casualmente. ¿Esconderse dónde? Pimienta preguntó confundida. Tony nunca te lo dijo, ¿verdad? Me rodeó la espalda y diseñó un refugio debajo del restaurante, refugio contra la lluvia nuclear. Puedes usar ese lugar para esconderte por un tiempo. Dio dijo casualmente. Aquí, déjame mostrarte dónde está. Dio dijo mientras guiaba el camino hacia la bóveda. Lamento mucho que tengas que pasar por este tipo de problemas solo porque estaban detrás de mí. Dijo Pepper en tono de disculpa. Creación exclusiva de Dano Novels. Está bien, Pimienta. Ellos también estaban jugando conmigo, ya sabes. Por culpa de ellos, perdí a mi cliente, y ahora lo hacen personal al atacar mi lugar. Dijo Dio, un poco molesto, pero no con Pepper. Estaba molesto por el hecho de que los terroristas confiaban demasiado en su propio poder.
Pero ten cuidado con ellos, Dio, sé que eres fuerte, pero todavía hay un factor desconocido que puede hacerte daño. Y si alguna vez ves a Tony, por favor tráelo de vuelta a salvo. Dijo Pepper esperanzado. Mientras Dio y Pepper entraban hacia el comedor, Crystal corrió hacia Dio con una mirada de preocupación en su rostro. ¿Tu hermana también está aquí? Pepper preguntó sorprendida de que la hermana de Dio también estuviera aquí. Ella no sabía la verdad detrás de la identidad de Crystal, y Dio esperaba que siguiera siendo así. Bueno, Will siguió su camino para perseguir su sueño de ser rapero. Entonces, ella se quedaba aquí para limpiar, reemplazando a Will de alguna manera. Espero que puedas cuidarla por un tiempo. Ella tiende a tener una pesadilla por la noche. Dijo Dio casualmente a Pepper. Pepper asintió con la cabeza ya que no rechazaría una petición tan pequeña. Después de todo, a ella le estaba empezando a gustar la chica, en cuanto a personalidad. Vamos. Te mostraré mi habitación. Crystal, ven tú también, está bien. Dio dijo mientras guiaba el camino hacia la bóveda. Cepeli, por favor abre la bóveda. Dijo Dio autoritariamente. Lo siento, maestro Dio. El señor Stark configuró el programa para que solo se abra después de decir la contraseña correcta. Cepeli la IA dijo robóticamente. ¿No le dije que lo cambiara antes? Dio dijo confundido. Dio estaba un poco molesto porque la contraseña todavía estaba intacta, la odiaba hasta la médula. Sí, pero el señor Stark lo cambió de nuevo cuando salió por el canal trasero. Cepeli dijo con indiferencia. Joder, ese idiota sigue haciendo cosas para molestarme. Dio dijo molesto. Me encanta Iron Man. Dijo Dio molesto, la pared de repente se movió y la puerta que conduciría hacia la bóveda apareció de inmediato. Pero el enfoque de Pepper no estaba en la puerta en este momento. Estaba tratando de no reírse de la divertida contraseña de hace un momento. Sabía que Tony nunca dejaría de hacerle ese tipo de cosas a Dio, ya que su personalidad realmente prosperaba al ver la molestia de los demás. Comenzaron a descender después de entrar en el ascensor, lo que indica que se adentraban bajo tierra. Tan pronto como llegaron a la bóveda, Pepper se sorprendió. El interior de ese lugar era lujoso. Ese lugar no se parecía en nada a un refugio de emergencia. Parecía más una sala de escape para solteros. Voy a salir un rato. Por favor, quédate aquí hasta que yo regrese. Dijo Dio cálidamente a Crystal. No quiero quedarme aquí. ¿Puedo ir contigo? Me quedaré en el auto, lo prometo. Crystal dijo esperanzada. Esta vez es diferente. Entonces hagamos un trato, mientras te quedes despierto aquí y esperes a que regrese, te llevaré a la tierra de Disney el próximo domingo. Dijo Dio cálidamente. No me gustan los parques infantiles. Crystal dijo mientras fruncía el ceño ante sus propios recuerdos. Entonces te dejaré tener un deseo. Pero la regla es que debe ser bajo mis propias capacidades. ¿Qué tal esto? Dio preguntó a Crystal con curiosidad. Está bien, me quedaré despierto hasta que regreses. Dijo Crystal emocionada. Capítulo 297. Pepper estaba confundida acerca de por qué Dio no dejó que Crystal se durmiera hasta que regresara a casa, pero sabía que era algo privado, por lo que cuidaría de Crystal hasta que Dio regresara. Al mismo tiempo que Pepper fue atacado. El presidente de los Estados Unidos de América también estaba siendo atacado por el grupo terrorista de Mandarín. Afortunadamente, Iron Patriot estaba allí para salvar al presidente y sacar al terrorista del avión. Mientras tanto, Tony estaba atacando el escondite del terrorista para rescatar a las personas que también fueron secuestradas por el grupo terrorista. Pero Jarvis notificó de inmediato a Stark que había algo mal con la armadura Iron Patriot, ya que volaba fuera del camino que Rodey había marcado para ayudar a Tony. Había alguien más que tenía la tecnología para secuestrar la armadura Iron Patriot. Tony rastreó la ubicación de Rodey e inmediatamente voló hacia su ubicación. Inmediatamente llega a la noche, y el Rocks Enterprise, que ha sido abandonado después de un grave incidente de derrame de petróleo, se ha convertido en el campamento base del grupo terrorista. Killian y todos sus seguidores que se han sometido al procedimiento del virus extremista esperaban la llegada de Tony. Killian sabía que no había forma de que Tony no viniera allí esta noche. Aprovechando la noche, Tony y Rodey se colaron en un bote cerca de la base del terrorista. Pero desafortunadamente, el hombre de Killian vio venir a Tony e inmediatamente le disparó con su arma. El foco inmediatamente brilló hacia la ubicación de Tony y Rhodes. Parece que nadie en la familia Stark puede enseñarle a este hombre sobre la etiqueta adecuada para visitar el lugar de otra persona. Killian dijo mientras le disparaba otra bala a Tony.
Después de la traición de Maya, a Killian ya no le importaba el bienestar de Tonji. Sabía que el virus extremista era inestable, pero ya no le importaba. La batalla se intensificó después de que Tonji llamó a todos sus trajes controlados por Jarvis para que lucharan junto a él. El lugar se iluminó instantáneamente como fuegos artificiales. Pero no muy lejos de la base de los terroristas, Dio venía a gran velocidad. Desde el mar. Mientras que Aokiji de One Piece podía andar en bicicleta en el mar mientras los congelaba, Dio podía usar su álbum blanco para patinar sobre el hielo. Eres débil, Stark. No eres más que una armadura rota que puedo derretir en un montón de chatarra. Killian dijo burlonamente. Estaba molesto con Tonji porque seguía evitando una confrontación directa con Killian y seguía corriendo mientras le ordenaba a su armadura no tripulada que bloqueara el camino de Killian. Vaya, seguro que eres engreído. Probemos esto en su lugar. Tonji dijo mientras llamaba a su última armadura e inmediatamente se la ponía. Esta era la armadura de Iron Man Mark X Lee. Killian corrió inmediatamente hacia Tonji porque sabía que todas las armaduras de Iron Man de Tonji eran débiles contra la habilidad de lava del extremista. Sin embargo, Tonji no se movía. Esperó a que Killian viniera mientras preparaba su propia postura de artes marciales. Pero, lamentablemente, Tonji nunca practicó artes marciales, excepto en varias ocasiones en que Dio lo obligó a hacerlo. Obviamente, Killian, que ha recibido un entrenamiento completo en un arte marcial, se defendió fácilmente del ataque descoordinado de Tonji. Cuando vio la apertura, Killian inmediatamente golpeó el pecho de Tonji mientras calentaba su puño hasta el punto en que un hierro se derretiría fácilmente. Pero su golpe no le hizo nada a la armadura de Tonji. De hecho, Tonji ni siquiera sintió la onda expansiva del golpe de Killian. Tonji inmediatamente aprovechó la oportunidad para atacar cuando vio que Killian estaba sorprendido de que su calor no hiciera nada. Tonji golpeó a Killian directamente en la mandíbula e hizo que Killian tropezara un poco hacia atrás. Pero Tonji sabía que el golpe no haría nada ya que el virus extremista también tiene un poder curativo mejorado. Tonji, te juro que te mataré dolorosamente. Killian dijo mientras se ponía furioso con Tonji. Killian caminó hacia Tonji mientras quemaba la pared a su lado para evitar que Tonji escapara. Cuando se acercó, Killian arrojó a Iron Man al suelo y lo sostuvo mientras se aseguraba de que Tonji se calentara debajo de él. ¿Terminaste, Tonji? ¿Cómo te sientes acerca de ser cocinado vivo? Le serviré tu carne bien hecha a Pepper más tarde. Killian dijo furioso. No es bueno. A Pepper no le gusta el bistec bien hecho. Tonji dijo mientras sacaba un cuchillo escondido detrás de su palma y cortó ambos brazos de Killian con él. Killian se levantó espontáneamente y gritó de dolor, el dolor era insoportable, pero el virus extremista no permitió que se desmayara. Esto no es perfecto, pero se ve bastante bien por ahora. Dijo Tonji mientras mostraba el cuchillo adamantium que estaba usando para cortar a Killian hace un momento. Este era el secreto detrás de esta armadura, era duradera gracias a la aleación vibranium, además su arma era extremadamente afilada gracias a la aleación adamantium. Capítulo 298. En la batalla de Nueva York, Tonji no usó esta armadura debido a su principal debilidad. Solo era útil para el combate cuerpo a cuerpo. Tonji no necesitaba una armadura recubierta de vibranio para el combate a distancia, ya que siempre podía esquivar cualquier cosa. Además, todavía no pudo encontrar un mejor uso para Adamantium Alloy, excepto como un arma afilada. Debido a esta debilidad también, Tonji ha estado ocultando esta armadura hasta ahora porque creía que ahora era el momento adecuado para usarla. Killian estaba usando un poder que se derivaba del calor, por lo que el uso de una armadura recubierta de vibranium era imprescindible, ya que el vibranium absorbería la energía que se producía a partir del calor y la transformaría en energía pura. Y como Killian también usó el combate cuerpo a cuerpo, no tendría ninguna posibilidad de bloquear el ataque de Tonji usando su cuchillo hecho de adamantium. Incluso si Killian pudiera curarse a sí mismo en numerosas cantidades de tiempo, habría un límite para esa habilidad. No había forma de que un humano fuera tan invencible. Quizás si Tonji le cortaba la cabeza a Killian, Killian finalmente moriría. Pero Tonji no tenía prisa. Parecía que quería descargar algo de su frustración con Killian. Sabiendo que no tenía medios fáciles para ganar, Killian se retiró de inmediato mientras Tonji lo perseguía, invirtiendo el juego del gato y el ratón que estaban jugando desde el principio. Tonji con frecuencia alcanzaba a Killian y cortaba algunas extremidades de Killian, pero Tonji no acabaría con la vida de Killian todavía. Hazlo explotar. Killian gritó mientras se desesperaba por alejarse de Tonji.
No entendía por qué Tony de repente se volvió tan fuerte. Las personas inyectadas por el virus extremista sabían que este era su juego final, así que ya estaban preparados para morir. Un grupo de seguidores de Killian rápidamente abrazó a Tony y de repente explotó, creando un mar de fuego que mataría instantáneamente a cualquier persona normal. Pero desafortunadamente para Killian, Tony ya se había preparado para esto. Mientras Killian pensaba que Tony finalmente estaba muerto, un destello de luz giratoria de repente se disparó hacia Killian a gran velocidad. Este era el cuchillo adamantium que Tony usó antes. Penetró con éxito el pecho de Killian de una sola vez, inmovilizándolo contra la pared. Entonces Tony salió del fuego furioso como si nada hubiera pasado. Killian se sorprendió de que la explosión anterior no afectara a Tony, así que trató de escapar una vez más. Trató de derretir el cuchillo en su pecho para escapar, pero no importa cuánto lo intentara, el cuchillo no se vio afectado. A la mierda esto. Killian dijo mientras deslizaba el cuchillo hacia un lado, cortando la mitad de su cuerpo. Pero el poder regenerativo del virus extremista sanó inmediatamente su cuerpo una vez más. Pero, debido a que tardó demasiado en escapar, Tony ya se estaba acercando y lo sujetó al suelo. No puedes matarme, Stark. Si muero, Pepper también morirá conmigo. Killian dijo mientras reía histéricamente. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué le has hecho a Pepper? Preguntó Tony mientras sacudía el cuerpo de Killian con rudeza. ¿Honestamente pensaste que solo quiero secuestrar al presidente? Ya he enviado a algunos hombres para capturar a Pepper mientras tú estabas ocupado salvando al señor presidente antes. Killian dijo mientras se reía. Bastardo. Tony dijo mientras golpeaba la cara de Killian con frustración. Mátame, Stark. A ver si mentí. Killian dijo mientras seguía riéndose histéricamente como un maníaco. Tony levantó el puño una vez más, pero no pudo conectar su golpe ya que existía la posibilidad de que Killian estuviera diciendo la verdad. Pero de repente, se escuchó una voz familiar. No lo escuches, Stark. Pepper está a salvo en mi casa. Dijo Dio casualmente mientras caminaba hacia Stark y Killian. ¿Dio? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Y por cierto, ¿qué es esa camisa que llevas puesta? Tony preguntó con curiosidad. La camisa que Tony mencionó no era otra que la armadura del álbum blanco, puede parecer extraño, pero funcionó. Hazlo rápido, Stark. Todavía tengo una cita para cenar más tarde. Dijo Dio con ansiedad ya que Tony estaba hablando demasiado. Imposible. No hay forma de que puedas matar a un extremista tan fácilmente. Killian le dijo a Dio mientras apretaba los dientes con furia. Escucha a este tipo, Dio. Ha estado gastando demasiado en su pequeño estanque que no sabe que todavía hay muchas personas más poderosas que él. Tony dijo sarcásticamente. ¿Sabías por qué hice esta armadura, Killian? Eso es porque ninguna de mis armaduras le iría bien a este tipo. Podría destruir mi armadura por completo en cuestión de segundos, te lo aseguro. Ahora, tengo que disculparme con Pepper después de esto. Tony le dijo a Killian con sarcasmo. No, no puedes matarme, Tony. Él está mintiendo. Killian dijo desesperadamente, pero no funcionó ya que Tony inmediatamente cortó su cuello y cortó la cabeza de Killian en el mar. El virus extremista seguramente podría regenerar la extremidad faltante, pero como se quitó la cabeza, ya no pudo funcionar. ¿Pepper está realmente a salvo? Tony le preguntó a Dio con esperanza. Bueno, seguro que estaba preocupada. Tuvo suerte, ya sabes, si no hubiera venido a mi restaurante antes, podría haber sido capturada por el terrorista. Dio dijo casualmente. Bueno, te debo una entonces. Tony dijo molesto. Entonces, ¿eso significa que mi deuda está pagada? Dio preguntó mientras le sonreía a Tony. Capítulo 299. Después de que se encargaron de todos los terroristas, Rhodes llevó al presidente de vuelta a la Casa Blanca, mientras Tony y Dio conducían hasta el restaurante. Pero en medio del camino de regreso, el teléfono de Dio comenzó a sonar. ¿Qué pasa, Cepelli? Dio preguntó porque tenía curiosidad por qué Cepelli lo llamaba así. Señor. Tienes que volver inmediatamente. Cepelli dijo con su voz robótica. Tony. ¿Te importa pisar el acelerador a fondo? Dijo Dio rápidamente ya que un mal presentimiento lo puso ansioso. Tony asintió e inmediatamente pisó el acelerador para llevarlos de vuelta al restaurante. Cuando llegaron al restaurante, Tony y Dio inmediatamente corrieron hacia la bóveda. Pero todo lo que Dio vio fue a Crystal mirando un programa de televisión mientras Pepper dormía profundamente en el sofá junto a Crystal. ¿Es ella tu hija?
Tony preguntó mientras sonreía burlonamente. Dio ya estaba preparado para este tipo de comentarios, así que simplemente los ignoró. Dio inmediatamente volvió a centrar su atención en Cristal, porque tenía que saber lo que pasó. Cristal, ¿qué hiciste mientras no estaba? ¿Puedes decirme en detalle? Dio le preguntó a Cristal cuidadosamente. Nada, solo estoy jugando algunos videojuegos y luego vi algunos programas de televisión. Dijo Cristal inocentemente. Por otro lado, Tony inmediatamente corrió hacia Pepper y suspiró aliviado al saber que Pepper solo estaba dormida. Tony luego la recogió para trasladarla a su casa. Tony. Creo que es mejor que Pepper se quede aquí por un tiempo. Puede ser peligroso para ella ahí fuera ahora mismo. Dio dijo casualmente después de ver que Tony estaba tratando de mover a Pepper. ¿Qué? ¿Crees que no pude protegerla? Tony preguntó desafiante. Sin embargo, Dio solo miraba a Tony mientras levantaba una de sus cejas. Está bien, sé que la última vez fue todo mi culpa. Pero no permitiré que vuelva a suceder. Después de todo, el peligro ya estaba eliminado. Pero te aconsejo que te quedes atrás. Sé que Pepper y yo tenemos algunos momentos difíciles, pero no me rendiré con ella. Tony dijo con frialdad. Dio solo se encogió de hombros ya que no tenía ninguna intención de robarle Pepper a Tony. Pero antes de irse, seguro que Tony dejó alguna palabra sarcástica. Sabes, es mejor que mantengas la relación con un menor como este bajo la alfombra. Es ilegal. Si alguna vez te atrapan, no me importa proporcionarte el mejor abogado para tratar de reducir tu sentencia más adelante. Dijo Tony mientras se iba con Pepper del brazo. Dio solo le mostró su dedo medio ya que no estaba de humor para discutir. Pero tan pronto como Tony y Pepper se fueron, Dio inmediatamente volvió a centrar su atención en Cristal. ¿La amable tía de antes te acompañó a jugar algunos juegos? ¿De verdad te quedaste despierto mientras yo no estaba? Preguntó Dio con curiosidad. Sí, hacemos muchas cosas juntas, pero tengo miedo de que le ocurra un accidente o algo así, así que mantengo mi interacción al mínimo. Cristal dijo con confianza. Está bien, entonces, ¿qué quieres que haga por tu recompensa? Preguntó Dio con curiosidad. Cristal de repente se volvió tímida y dejó de hablar por completo. Si no puedes decidirte ahora, está bien. Solo guárdalo para más tarde. Esta promesa que hice siempre sería válida. Dijo Dio cálidamente. Cristal asintió e inmediatamente se dirigió de regreso a su propia habitación. Cuando entró en su habitación, inmediatamente cayó sobre la almohada mientras suspiraba. No pudo reunir el coraje suficiente para decirle a Dio lo que realmente quería, pero esperaba poder tener la confianza para decirle a Dio en el futuro. Después de enviar a Cristal de regreso a su habitación, Dio se quedó en la bóveda mientras miraba la cinta de vigilancia del tiempo que no estuvo aquí. Efectivamente, todo lo que dijo Cristal era verdad. Pepper estaba tratando de vincularse con Cristal, pero, lamentablemente, Cristal se estaba haciéndola difícil. La parte extraña comenzó mientras jugaban juntos. Después de algunos bostezos, Pepper de repente se durmió. Entonces Cristal comenzó a temblar como si tuviera frío mientras hacía una mueca de horror de vez en cuando. Cepeli vio claramente esta anomalía e inmediatamente informó a Dio llamándolo desde el principio. Dio estaba un poco sorprendido. Esto significaba que Cristal se estaba quedando dormida con los ojos abiertos. Eso también significaba que la niebla negra de antes era un ser consciente que funcionaba de manera diferente a la mente de Cristal. Al darse cuenta de que era probable que ocurriera un accidente, Dio inmediatamente ordenó a Cepeli que cancelara todas las citas en el restaurante durante los próximos 3 días para asegurarse de que el accidente no sucediera a los clientes desprevenidos. Lo siguiente que cayó bajo su preocupación fue Pepper. Se quedó dormida de una manera extraña. No había duda de que ella estaba bajo la influencia de la niebla negra en ese momento. Se preguntó si debería advertirla del accidente que se avecinaba o no. Pero, de nuevo, decidió no hacerlo porque no quería que Tony tuviera una idea equivocada. Ahora que ya ha tomado todas las precauciones, quería saber qué le deparaba la niebla negra. Capítulo 300. Al día siguiente, Tony llegó a la oficina de Pepper con un ramo de flores en la mano. Hola hermosa. He reservado un asiento en tu restaurante favorito. Podemos irnos ahora si quieres. Tony dijo románticamente. Podría parecer que Tony y Pepper ya se reconciliaron anoche en base a esta conversación, pero la verdad es que no fue así. Tony aún debe demostrarle a Pepper que no se dedicaría únicamente al traje de Iron Man. Si Pepper alguna vez sintiera que Tony no ha cambiado su forma de ser, se iría de inmediato.
Tony, no creo que debamos hacer esto. Aún tenemos muchas cosas por hacer. De hecho, tienes una cita con un reportero a las 2:00 p.m. más tarde. Dijo Pepper con un suspiro. Oh, vamos, pero deberíamos almorzar de todos modos. No tenemos que cuidarnos a nosotros mismos más que antes. Tony dijo que convenciera a Pepper. Pepper suspiró una vez más y asintió con la cabeza porque sabía que Tony la persuadiría sin importar nada. Pero Pepper no podía ir demasiado lejos, así que decidió darle a Tony una opción diferente. Solo tengo una hora para almorzar, Tony, y mi restaurante favorito está literalmente al otro lado de la ciudad. ¿Podemos comer en casa de Dio hoy? Tengo el almuerzo que se echó a perder ayer. Él ya ha accedido a dejarme tener una reserva gratis en cualquier momento. Y también quiero agradecerle nuevamente por rescatarme ayer. Dijo Pimienta emocionada. Tony inmediatamente frunció el ceño cuando escuchó el nombre de Dio una vez más de la boca de Pepper. Esta mañana, Tony se despertó bastante temprano porque Pepper dijo el nombre de Dio mientras dormía. Tony se sintió inmediatamente abrumado por los celos. ¿Por qué ir allí? ¿Por qué querías comer en su casa? Bueno, su comida es buena, pero ¿por qué tenemos que ir allí ahora? Tony preguntó con curiosidad. El pensamiento racional de Tony le decía que no habría nada entre Pepper y Dio ya que confiaba en los dos, pero su corazón no podía decir lo mismo. Bueno, por salvarme ayer. El ataque terrorista, ¿recuerdas? Dijo Pepper confundida. Sabía que Tony estaba actuando un poco raro hoy. Casi parecía que Tony no estaba dejando que Pepper conociera de Dio. Después de escuchar las palabras de Pepper, Tony debería haberlo sabido mejor. Dio ha salvado a Pepper del peligro innumerables veces, lo que también incluyó salvar a Tony de muchos peligros inmediatos, pero como su corazón estaba lleno de celos, Tony se encontró incapaz de pensar con claridad. Vamos, Tony. Quiero volver a comer la comida de Dio. Me encantan los platos de Dio. Dijo Pepper mientras caminaba hacia la puerta. Tony suspiró y soltó el puño que inconscientemente hizo mientras el pensamiento amo a Dio que salía de la boca de Pepper seguía repitiéndose en su mente como una cinta rota. Tony. ¿Qué pasa? Estás raro hoy. Dijo Pepper con curiosidad. Tony estaba de pie en medio de la habitación mientras ella ya estaba en la puerta. Este no era el yo habitual de Tony en absoluto. No, es nada. Vamos. Tony dijo mientras salía de sus pensamientos. Pepper sintió que algo andaba mal con Tony, pero no podía entender exactamente qué le pasaba, así que hizo a un lado ese pensamiento y comenzó a caminar fuera del edificio hacia el restaurante de Dio que estaba literalmente al otro lado de la calle. Pero una vez que Pepper y Dio llegaron al frente del restaurante, se sorprendieron al ver que el letrero cerrado por 3 días estaba colgado en la puerta. Tony suspiró aliviado después de ver esta señal, pero Pepper fruncía el ceño cuando se encontró con algo inusual una vez más. Parece que eligió tomarse un tiempo libre. Bueno, tal vez un sándwich estaría bien. Conozco un buen lugar de sándwiches cerca, ¿deberíamos ir allí? Tony dijo casualmente. No, espera. Esto no es como Dio en absoluto. Él no cerraría el restaurante de buena gana así. Intentaré llamarlo primero. Dijo Pepper preocupada. ¿Por qué tienes su número? ¿Lo conocías también de nuevo? Preguntó Tony celosamente. ¿Qué estás diciendo, Tony? ¿No somos todos amigos de él? ¿Por qué no tendría su número? Dijo Pepper confundida. Tony también estaba confundido, no entendía por qué tenía que hablar mal de Dio, pero su orgullo también le impedía detenerse. ¿Amigos de un cocinero? ¿Me estás tomando el pelo? Tony dijo con dureza. Tony, detente. ¿De qué estás hablando ahora? ¿Te golpeaste la cabeza ayer? Pepper preguntó algo preocupada. ¿Golpear mi cabeza? No. Todo esto es porque me desperté esta mañana escuchándote decir su nombre mientras dormías, en lugar de mi nombre. ¿Encontraste su cama lo suficientemente cómoda? Tony dijo con dureza una vez más, pero tan pronto como dejó escapar la palabra, inmediatamente se arrepintió, especialmente después de ver que Pepper estaba conteniendo las lágrimas. Tony inmediatamente dio un paso adelante para consolar a Pepper, pero Pepper inmediatamente rechazó el brazo de Tony. Guárdalo, Tony. Nunca pensé que pensaras tan bajo de mí. Si lo supiera mejor, debería haberte dejado solo para empezar. Dijo Pepper con una lágrima triste cayendo de sus ojos. Pero al mismo tiempo, una figura saltó de una camioneta y corrió hacia Dio y Pepper rápidamente. Pepper, ¿quién fue el que vio este extraño avistamiento?, advirtió a Tony del peligro. Y hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.